Esto es Barbarita Lara Podcast. Hola, en este capítulo tengo el honor de compartir casi 2 horas con José Miguel Piquer, uno de los pioneros del internet en Chile. Participó en el envío del primer mail, la inscripción del dominio.cl, la primera conexión a internet y la primera página web. Por todo su aporte al desarrollo inicial de Internet en Chile, el año 2015 recibió el Premio Nacional de Telecomunicaciones otorgado por Subtel, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Qué honor para mí poder escuchar desde su historia, de cómo lo vivió, todo este proceso tan fascinante de conectarnos como seres humanos. Aquí les dejo este capítulo. Hola amigos, estamos de nuevo aquí, mi nombre es Barbarita Lara y gracias a esta loca vida que llevo he podido conocer a gente genial. Y una de las personas que he logrado conocer, creo que en un StartConf, en algún momento, obviamente conocía su historia de mucho antes y todo lo demás, pero nos conocimos en persona en un StartConf ahí en San Joaquín, si no me equivoco, junto a José Miguel Piquer Gardner, vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, y tiene un currículum espectacular y todo lo demás, pero mejor que nos cuente él. ¿Quién es José Miguel? Eso. Oye, lo primero es que soy ex vicerrector de tecnología ya a esta altura, Ah, porque en abril ya dejé ese cargo, lo cual me tiene muy contento porque fue de los cargos difíciles que he tenido que era mucho. ejercer así de mucha pega, mucho tiempo, qué sé yo. Así que estoy empezando a estar en una etapa así ya de viejo post trabajo duro. Así que Pero estoy. corresponde también. eh, El descanso, algo de descanso, pero no creo que esté descansando. Yo creo que va a estar haciendo 1500 cosas más. Pero por ahora me ha ido muy bien. Bueno, estoy de abuelo también, así que ese tipo de cosas Oh, hacen trabajar harto. Así que sí, muy contento en una etapa más de pensar y además tengo que decidir qué voy a seguir haciendo. Es parte de las cosas que tengo ¿se que vienen darle vuelta. libros? ¿Cómo? ¿Se vienen libros? Hasta eso podría ser, sí. Nunca he escrito un libro. Esa es parte de las cosas Bueno, que siempre hay un debería nuevo hacer. desafío para la vida, así ¿Cierto? que uno no sabe si el Hopiker va a estar ahí escribiendo libros después como abuelo, fumando una Eso, pipa, no sé. eso. Algo se puede hacer. Algo Oye, yo vamos a inventar. nací, yo nací en 1986, no es para que te sientas viejo ni nada por el estilo, por si acaso, pero yo nací en 1986 y tú desde 1986, que fuiste contratado como profesor jornada completa del Departamento de Ciencias de la Computación, en la Universidad de Chile, claramente. Pero hay una historia tuya que a mí me apasiona, porque yo no sé si la cachan las nuevas generaciones, pero nosotros que somos un poco más viejos, de unas generaciones anteriores, vivimos el traspaso de lo análogo a lo digital Ujú, y de no tener internet a tenerlo. ujú. Entonces, me encantaría saber un poco más de ti y qué fue en ese momento, qué es lo que se hacía en ese momento, porque si no había internet, imagínate cómo estarían los jóvenes de ahora, que como pensando en la vida, no sé, filosofando, a lo mejor tendríamos puro genio, no sé. Sí. No, mira, es bien interesante porque uno se olvida también, ¿ah? Yo a veces me preguntaba, no sé, cuando yo fui adolescente, por ejemplo, ¿qué hacían mis papás? ¿Cómo sabían dónde yo estaba? Pues yo me acuerdo lo que yo hacía, pero por supuesto no me acuerdo cómo mis papás mantenían algún control, o ninguno tal vez, sobre lo que uno hacía, porque la verdad es que uno perdía contacto por completo. Eh, y era una vida muy distinta. Yo lo que sí me acuerdo muy bien y que lo encuentro increíblemente distinto a lo que pasa hoy día. eh, yo hice mi doctorado en Francia entre el 87 y el 91, yo tengo una hija de tu misma edad, porque mi primera hija nació en el 86 también. Entonces nos fuimos con ella guagua, digamos, a Francia. Y la verdad es que ese periodo en Francia, que fueron como 3 años y medio, uno prácticamente cortaba relaciones con Chile, ¿cachai? O sea, tú en el fondo, claro, podías mandar cartas, uno podía hablar por teléfono, digamos, pero era carísimo, Chivo. esas llamadas telefónicas eran cortísimas y arruinaban a cualquiera. Y las cartas es un formato muy lento y muy largo, digamos, para mantener relaciones. Entonces, uno mantenía, digamos, qué sé yo, mis papás, ¿no es cierto?, mis hermanos, una cosa así, pero tus amigos, tu grupo laboral, la gente con la cual tú habías estudiado, por ejemplo, etcétera, perdías la relación por completo, así impresionante. Y tú retomabas.
4 años después, cuando volvimos y ahí te juntabas y te contabas todas las vidas y toda la historia, pero eran unas rupturas así absolutas, ¿ah? Y es como increíble verlos ahora que lo veo sobre todo con mis estudiantes y con mis hijos, que no pierden contacto con nadie, pues. O sea, en el fondo tú tienes contacto con tus redes de colegio, de universidad, de alguna forma hay una red de contactos permanente que te acompaña toda la vida, que no sé cómo la van a manejar de viejos porque es como infinita, ¿no? O sea, como que crece, crece y crece. En algún ¿Y momento tú, lo tiene que cortar, supongo. y tú sientes que la calidad de las relaciones cambian por la conectividad? ¿Y será Claro, para o sea, mejor o para peor? las dos cosas yo te diría. En el fondo, esto de tener pocas relaciones y solo tener las que físicamente estaban próximas a ti, si tuviera ahí una especie de proximidad del mundo real, las hacía obviamente más intensas. ¿No? No sé, por decirte, los chilenos que estábamos en Francia, nos hicimos muy amigos y compartimos mucho en Francia. Y éramos súper distintos, o sea, después en la vida cotidiana no nos vimos mucho más, si tú quieres, ¿no? Porque lo que nos unía era estar allá y éramos los más Claro, chilenos que habían, digamos. Eh, pero después tú cortabas esas relaciones y mantenías nuevas con otra gente que estaba cerca de ti. Entonces, yo creo que también hay una cosa súper bonita de que tus relaciones fuertes, ¿no? O sea, que, no sé, si tú uno de los mejores amigos, ¿no es cierto?, que uno ha tenido en la vida, uno los perdía antes. ¿No? Tú te alejabas, no porque tú cambiaras o porque la vida te cambiara, que eso está bien, es parte de las reglas de la vida, sino que porque te alejabas físicamente. Yo creo que la tecnología nos permita hoy día mantener vivas esas relaciones importantes, es algo fundamental. Lo que no sé es si uno hace mucho esa diferenciación, porque también te permite mantener vivas todas las relaciones de tu vida. Entonces ahí claro. como que se te mezclan, ¿no? Bueno, ahí he escuchado esta teoría de los grados de conexión que uno tiene con la gente y como la Los 6 distancia y los grados, sí. círculos que uno tiene, claro, estos números de Dunbar y qué sé yo. Es bien interesante porque al parecer nuestro cerebro tiene como tamaños, que tiene como números máximos, digamos, que soporta de ese tipo de relaciones. Y las redes sociales claramente nos sacan de eso, o sea, nos llevan a niveles que no estamos preparados para mantener. Entonces tú no somos ni siquiera capaces de memorizar todos esos nombres de todas las relaciones que tenemos. Y entonces, ¿cómo manejar esas prioridades de relaciones que antes como que la cosa física te lo hacía natural? Yo creo que es muy complicado y es algo que vamos a tener que aprender porque se nos enreda, pues, o sea, esa vida social, digamos, en línea. Como que siento que no hemos logrado como mapearla bien en nuestra vida, ¿no? O sea, que sea algo bonito y agradable y no una fuente de estrés y de que tienes que estar siempre alerta a todo lo que está pasando entre tu familia, tus amigos, tus conocidos y toda la gente que necesita atención. Y tu Eh, cerebro que se vuelve adicto a eso. O sea, cada vez que te llega una adicto, notificación. adicto, pero es mala, es una, perdón, es una adicción negativa, porque es una adicción que no te hace feliz, ¿no? Bueno, las Claro. adicciones en general son así. O sea, Pues depende, no sé. Habría que ver. Sí. cierto. Sí, pero igual qué emocionante no ver a una persona durante 4 años, así como que, y que de repente esté en el aeropuerto y esperándolo con un cartelito y darse Exacto. ese abrazo es único, o sea, como, Así ahora es es. como, bueno, si hablamos recién por WhatsApp, cuando venías Exacto. bajando Y, el y- avión, y- y- y te has como, mantenido sabiendo todo lo que ha pasado en tu exacto. entorno durante todo ese periodo. Sí. Oye, además de las cartas y todo lo demás, bueno, en ese tiempo, en el 86, no sé, pues yo era guagua, estaba en Estados Unidos, así que no sé mucho lo que pasaba, tú estabas ahí en Francia, así que tampoco quizás mucho, pero sí, a mí siempre me ha causado mucha curiosidad el tema de que en Chile, en los 70, andaba toda esta onda cibernética de hacer 5 y hacer este mundo interconectado, y de repente, bueno, por el golpe y todo lo demás se destruyó toda esa idea, pero era como que Chile estaba súper avanzado, así como que Chile estaba en la onda supersónicos, así como, como con la cibernética, con ganas de interconectar todo el mundo, tomar decisiones, casi inteligencia de negocio, antes de que habláramos de inteligencia de negocio, por Claro. sobre los números, los datos y todo lo demás, y de repente desaparece todo eso y ¿qué onda? ¿Qué te parece eso? No sé si le Sí, podéis mira, contar algo a la bueno, gente de ese tiempo. claro. A ver, Chile, bueno, igual yo era un poco chico, el golpe a mí me agarró a los 12 años, hace 50 años atrás, así es que eh, igual yo lo viví lejos, digamos, esa parte, pero
de lo que he visto y lo que caché después, digamos. Mi sensación es que el Chile de los 70, que es muy UP, pero también probablemente Frei Padre también, digamos. eh, y tal vez el mundo era un poco así, pero yo creo que Chile era muy así. Era un Chile muy teórico, ¿eh? Era un Chile medio inventado, si tú quieres. O sea, en el fondo, eh, todos estos dirigentes marxistas, digamos, y con visión, como los más progres de la época, si tú quieres, eran súper teóricos y eran, no sé, yo tengo la teoría que hasta el MIR era medio teórico, ¿eh? O sea, tenía este discurso de la guerrilla y todo, pero al final no tenía ni armas, ¿cachai? O sea, es como... Bueno, entonces, en resumen, yo creo que era un poquito un sueño todo eso, un sueño muy simpático y muy interesante. Yo creo que Cinco es un proyecto como para estar en un museo, ¿sí? Pero nunca estuvo ni cerca de ser algo real, ¿no? Es un Claro. poco como la revolución de Allende, digamos. Mi impresión es que, a ver, yo lo que sí viví en los 80 en Francia, alcancé a conocer así como viejos revolucionarios latinoamericanos que terminaron exiliados en Francia y que hicieron sus doctorados en cibernética. O sea, eran un poco como los ideólogos de esta idea, ¿ya? No en Chile, no en Chile, pero sí en Latinoamérica. Y lo que yo cachaba es que hubo mucho. A ver, la idea marxista de la economía era que tú podías planificar, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo, y debías planificar, o sea, que en el fondo el ideal obviamente no lo iba a alcanzar el capitalismo y sus métodos aleatorios de asignación en demanda y oferta y qué sé yo, eso los tipos suponían que no iba a funcionar. Y por lo tanto, lo que había que hacer era planificar. Y había que planificar la economía y calcularla desde sus inicios y calcular, qué sé yo, cuánto tú ibas a producir, cuánto ibas a generar en cada lugar, digamos, y en cuánto iba a necesitar cada consumidor en cada punto, ¿ah? Y entonces en los 70, cuando esto empezó a fallar y esto empezó a no funcionar en los sistemas marxistas, socialistas, tipo Unión Soviética, eh, empezó a elaborarse esta teoría de que lo que pasaba es que faltaba capacidad de cálculo. ¿M? Que en el fondo, si tú tuvieras suficiente capacidad de cálculo, tú podías modelar la economía completa de un país y eso iba a funcionar. Y entonces se volvieron como un poco hacia los computadores y hacia la tecnología, como una solución, ¿no? Era como la última esperanza del marxismo mundial en su manejo de la economía fueron los computadores. ¿M? Y yo creo que Cinco es un poquito hijo de esa idea, ¿ah? De que si tú podías tener toda la información necesaria y posible, ibas a poder modelar y generar una economía planificada que funcionara, porque ya en los 70 estaba claro que las economías planificadas existentes no estaban funcionando y estaban todas en crisis. Y entonces Cinco a mí se me ocurre que es un poco esa idea, ¿ah? De hacer un manejo centralizado de la economía en una especie de cerebro electrónico. Entonces, no es un Internet, ¿no? En el sentido Claro. como lo pensamos hoy día, sino que era como un Internet como lo pensaría la Unión Soviética. O sea, totalmente centralizado y controlado por un Estado omnipotente que es capaz de determinar, ok, aquí hay que producir más zapatos, aquí hay que producir más autos, ¿no Claro. es cierto? Y dar las instrucciones para que eso funcionara en la economía planificada. ¿Mm? Igual la media abueladita de Stafford Beer, que este científico británico que hagamos que funcione y todo lo demás, y vamos para Chile, así como, sí, me llaman, voy, y O hagamos sea, este centro de bueno, operaciones. No sé. Chile lo que uno se olvida un poco a esta altura es que en realidad Allende fue la primera versión de un socialismo democrático donde tú ibas a poder hacer una economía marxista en democracia, ¿eh? En libertad, digamos, ¿no? O sea, todo el modelo en los años 60 era que la revolución marxista tú solo la podías lograr vía la lucha armada, ¿no es cierto? Y tenías que derrocar la democracia, porque la democracia era burguesa y era capitalista, y eso, o sea, eran antidemocráticas las fuerzas de izquierda de esa época. Y esta versión allendista de hacer una revolución en libertad y hacer una revolución marxista en democracia era una innovación mundial. Entonces llamó mucho la atención en el mundo entero, ¿no? Por eso no es tan raro que esto haya pasado, o sea, que este gringo haya decidido venirse para acá a ver este experimento. Hubo muchos europeos que se vinieron a Chile digamos, a ser parte de este experimento. Y de hecho hubo mucha, o sea, esto influyó mucho a Europa, o sea, Europa muy rápido después empezó a implementar sus sistemas de izquierda democrática, digamos, la socialdemocracia en general, que eran una extrapolación de las mismas ideas, digamos.
Oye, para los que nos están escuchando, si quieren saber más de esto, pueden buscar por Proyecto 5 o Proyecto CyberSyn, que es esta red de máquinas de teletipo que se comunicaban y todo lo demás, pero a mí me interesa más el otro lado. Yo alcancé, yo alcancé a hacer CISOP de una BBS en Chile, Ajá, tantos años atrás, no sé, el año, no me acuerdo cuánto, 97 puede haber sido, ya. llegando a Viña. Obviamente ya había un avance y todo eso, pero antes de eso habían otras cosas. Yo me enfrenté a Internet como el año 98. A mí me da, yo pensando en qué cosas les puedo preguntar. ¿Cómo nace esto? Primero, ¿cómo mandáis el primer correo? Eso es, porque yo estoy hablando, yo sé que en el futuro me voy a acordar de que yo hablé como con uno de los papás de Internet en Chile y no me estoy dando cuenta de eso. Entonces me voy a equivocar y estoy muy ansiosa, así que por favor cuente cómo parte esto de voy a probar, voy a mandar un mail. No sé, necesito saberlo. Claro. A ver, yo no estoy muy seguro. Yo tengo como una historia donde estuve en todos los hitos importantes de la conexión de Chile al mundo, digamos, en el área de Internet. Y en distintas versiones, porque eran distintas personas las que hacían esto en distintos lugares, pero siempre estaba yo en alguna parte, así que siempre me da risa eso de, es como buscando Wally en la foto, sí, sí, estoy en todas las fotos Siempre. haciendo distintas cosas. Y yo nunca fui el jefe de eso, yo nunca fui el ideólogo, el director del proyecto, digamos, era muy chico en esa época. Entonces el primer mail en particular, yo era estudiante todavía, todavía como alumno de magíster en computación en la Facultad de Ingeniería de la Chile. Y, mi tesis de magíster era sobre como programación paralela y sistemas, era como una sincronización de sistemas en los viejos IBM grandes que habían en la época. Eh, y entonces a mí me gustaba mucho el paralelismo, la programación paralela, ese tipo de la comunicación entre procesos, ese tipo de cosas, que era como nuevo en esa época. Y entonces un poco como efecto lateral de ese interés por esas cosas empezaron a aparecer estas ideas que venían en general de profes que venían llegando de su magíster o su doctorado fuera, había mucha gente que venía llegando de vuelta, digamos. Eh, y de hecho la mayoría de ellos se fueron a todo esto porque esto era una época muy dura en Chile. El 86, 87 estábamos como a pesar de que estábamos a punto de tener el plebiscito del 88, que iba a terminar con la dictadura propiamente tal, nosotros no sentíamos eso. O sea, el 86, 87, todo Chile, sí, y sobre todo el Chile, digamos, de izquierda y contrario a Pinochet, sentíamos que íbamos a perder ese plebiscito y que íbamos a tener Pinochet hasta el 97, por lo menos, ¿eh? Entonces, era una sensación muy dura, muy triste. Era una universidad bien venía menos. Como te digo, toda esa generación de profes que volvieron de sus doctorados, digamos, tipo 86, 87, ninguno se quedó. O sea, todos esos después rebotaron y se fueron a la industria o se fueron a otros lados. Y no había para nada un ambiente universitario donde quedarse. Mi generación, nosotros volvimos del doctorado como el 91, es como la primera generación que nos empezamos a quedar en la universidad después de vuelta. Tenemos como un gap de 10 años entre nosotros y la generación más vieja que nosotros. Y eso pasa un poco como en toda la universidad, ¿eh? Hubo casi como 10 años en que nadie se contrató, si tú quieres, y a pesar de que se hacían esfuerzos por contratar gente, pero la gente no se quedaba, porque el ambiente interno era demasiado malo en la universidad como para quedarse. Y por lo tanto, este como feedback de gente que llegaba de afuera y que después se iba, que te dejaba con la sensación de que llegaban, te contaban, oye, vimos esto, ¿qué está pasando? Y nosotros decíamos, wow, qué fabuloso, y aquí no está pasando nada, ¿cachai? Entonces Claro. probemos algo. Entonces, todas estas cosas de mandar mail, de leer news, por ejemplo, en la época, eran cosas que mirábamos con mucha envidia. Eh, y de ahí salió esta idea, ¿no? O sea, logramos tener un computador en nuestro, ¿cómo se llama? Mi sueño de adolescencia, así, no, sé, no, más que adolescencia, de juventud, digamos, mi sueño de juventud universitaria era tener un computador con Unix, ¿eh? Hoy día sería un Linux, ¿no es cierto? Pero en el fondo en esa época era cualquier cosa que corriera Unix para nosotros era así como el deseo soñado e incumplido. Y teníamos puros computadores con distintos sistemas y ninguno con Unix. Entonces, cuando finalmente logramos tener uno,
que fue un NSR Tower donado, porque en la época no teníamos plata para nada. Eh, Nos fascinamos. De hecho, yo fui así como el primer administrador de sistemas, si tú quieres, de ese Unix. Y, y ahí descubrimos que venía con las herramientas necesarias para poder mandar mail por UCP, que era la conexión que usaban para usar modems en esa época por teléfono. Y a la USACH le habían donado un computador igualito al nuestro y por lo tanto existía esa posibilidad, ¿no es cierto?, de comunicar entre nosotros. Y yo lo que sí recuerdo fue que esa idea de que dos computadores pudieran conversar entre ellos, ¿cachai? O sea que eh, nuestro modelo mental de la época eran que tú tenías así como terminales conectados a computadores, ¿cachai? Entonces los terminales conversaban con los computadores y se mandaban cosas. Y tú podías tener terminales remotos, por ejemplo, ¿no? Tú podías tener un terminal en tu casa conectado por un módem. Los módems fueron pensados un poco para eso, ¿no? Pero era un terminal, no era un computador, ¿cachai? Era Claro, totalmente tonto. Entonces esta idea de que dos computadores con CPU, dos programas, si tú quieres, corriendo en computadores distintos, pudieran claro. hablar entre ellos, fue algo que a mí me fascinó. O sea, fue algo que yo dije, wow, aquí hay algo, como yo trabajaba en procesos y paralelismo, como que sentí que ahí había algo, ¿no? Y que eso era es un poco como una visión religiosa, ¿no? Como tú dices, wow, o sea, puedo crear una Claro. comunicación entre dos programas a distancia, ¿cachai? Fabuloso. Entonces, poder probar eso y que funcionara fue algo para mí muy motivante. Y como te decía, este proyecto no fue ideado por mí, pero cuando me invitaron y me dijeron, oye, ¿me podía ayudar a configurar esto? Yo fasciné, era como wow, o sea, y Llorando. después ver Oye, que esto funcionara, que el mensaje se claro. transmitiera, que los bits llegaran al otro lado, ¿cachai? Que un archivo llegara al otro lado, vía una línea telefónica, era maravilloso. Sí. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto se demoró en llegar el mail? Y la otra, el correo decía, si este mail te llega, abramos una botella de champaña. ¿Se tomaron la champaña o no? No, no nos tomamos la champaña porque eso para demostrarte lo nerdos y cómo se llama, cómo se llama, clásicos de X, que hacíamos cualquier cosa menos vida social, digamos, en esa época. Demasiado niño rata para eso. Claro, nunca nos Lo juntamos a entiendo. tomarnos la botella de champaña, pero sí, eso es lo que decía el mail, efectivamente. Mira, estos eran modems a 300 bits por segundo. ¿M? Entonces, y hay un poquito de overhead por cada carácter y qué sé yo. Entonces, ahora, era un mail corto, así es que no fue mucho rato, pero tú esperabas, no sé, a ver, 86, ¿alcanzaste a conectarte por modem a internet, Claramente, esos po. que sonaban y cantaban Obviamente. Me musiquitas? encanta toda esa era. Ya, Me eso, encanta. bueno. Entonces, tienes todo ese tiempo que llamar por teléfono y que suene y que se conecten y qué sé yo. Lo- los 300 BPS no chirreaban, sino hacía ese que hacían los modems, sino Ujú. que eran puros pitos. Eran pip, 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 pip. Y después, hasta que se conectan, y una vez que ya tienen el carrier, empiezan a trabajar. Y después, esto haber tomado unos pocos minutos, digamos, a ver, un ratito que tú me mirás y no era, o sea, pudimos esperar sentados frente a la pantalla que esto llegara y terminó la comunicación y por supuesto entonces ahí había que llamar por teléfono, no había celulares, nada de eso, así que había que llamar por teléfono al lugar, al otro lado, esperar que te contestara él. Y preguntarle, decirle, oye, ¿qué te llegó? Y si lo viste, y qué sé yo. Te Así llegó que, entero, porque y llegó entero y decía exactamente lo que habíamos escrito. Y funcionó a la primera, que eso también fue bonito. qué Esto bacán. además había requerido mucha preparación porque habíamos tenido que configurar los modems acá. Yo fui a la USACH, no sé si leíste esa historia, es entretenida. Yo en esa época era así bien hippie, de pelo largo y andaba como con un, ¿cómo se llama? Con un chaleco chilote largo así y con un morral chilote también. Entonces mi pinta era de terrorista antidictadura, digamos, a kilómetros de distancia. Entonces, en la USACH estaba más intervenida que la Chile, a pesar de que la Chile, bueno, dependía del campus, que ingeniería te diría yo, porque, por ejemplo, el Gómez Millas, la parte humanista, el pedagógico, para qué hablar, estaba muy intervenido, pero en ingeniería pasamos más piola, digamos. Pero la USACH era en serio, entonces, no sé, el director de departamento era así como medio nombrado por el rector militar, ¿cachai? Era todo mucho, llegaba mucho más adentro. Entonces el guardia me halló con cara de peligroso, entonces me pidió mostrarle el bolso, imagínate. Y en el bolso me andaba trayendo el módem. Puras cosas Trayendo ñoño nomás, cables por ¿no? todas partes. Claro. Así que el profe al otro lado tuvo que ir a buscarme a la puerta para que yo pudiera entrar e instalar el módem al
al departamento de computación. Fue muy Deje a ese divertido. Así niño que rata. esto fue una Sí, larga preparación, pero como te digo, lo bonito es que funcionó ahí al tiro, digamos, y fuimos muy felices en el minuto en que esto logramos que el mail de verdad estuviera al otro lado. me imagino. Esto fue el año el 85, un año antes que yo 85. naciera. Así Y el es. 92 Chile se conecta a Internet. Sí, primero te falta una etapa que es el Sí. 87, que era tiene que ver porque es el objeto que te tengo que mostrar. El 87 inscribimos el dominio, el .cl. Uh, Antes, o sea, el 85 los mails funcionaban, pero eran sin dominio. No eran con esta sintaxis de arroba y qué sé yo. ujú. Habían como que según a qué sistema tú le estabas, y desde qué sistema y a qué sistema le estabas enviando mail, la sintaxis, digamos, era distinta, ¿no? Yo alcancé, eso no lo guardé, fíjate, alcancé a tener una tarjeta de visita que Ya. uno tenía, y por atrás tenía por lo menos unas 5 direcciones de mail distintas que eran mi misma dirección de mail, pero escrita en la sintaxis de 5 sistemas distintos desde los cuales tú podías enviarme mail, ¿cachai? Qué bacán, pero qué poco práctico. Pero Así es. a mí me emociona todo eso. Así como, escríbeme aquí, como en casi código. Pero bueno, Claro, claro. yo sé, si es un objeto que significa mucho para ti, puedes mostrarlo en este momento para que podamos contextualizar de Ya, qué se mira, trataba es esto. difícil de mostrar, así que espero que se vea algo. Eso es lo primero. ¿Alcanzas a leer? Sí, Ya, pero está medio amarillento ya este papel. Esto en para la realidad, por historia, po. supuesto, debió haber sido un archivo computacional, pero es ¿cómo se llama? Es un archivo de papel así impreso. Y está impreso, dice ahí, en el año 87. ¿Alcanzas a verlo? Sí lo alcanza a ver. A las Ya. Y 4:22. exacto. Y esto es básicamente el formulario que llenamos. Deja ver si alcanza. Uy, está borrando esto, ¿no? Va a ser un Ten problema en cuidado. mi archivo histórico. Algún día se lo voy a donar a un museo, ¿no? Pero básicamente es el formulario que llenamos. ¿No alcanza a ver algo? Sí, Un poquito más atrás, por ahí. sí. Es el formulario que llenamos con todos nuestros datos para inscribir el dominio .cl en Internet. ¿Ah? Y es muy bonito porque además viene con las preguntas, ¿no? Entonces, yo le pregunto al tipo, al gringo, no sé, si somos el primer dominio en Latinoamérica y a lo mejor entonces deberíamos tener el top level domain de Latinoamérica, ¿cachai? Como puntos South America, más o menos, ¿no? Y éramos muy naifes en ese sentido, ¿eh? Y es el registro en papel, digamos, de eso. Nosotros perdimos todos los archivos digitales de esto y de la época, porque, bueno, por una parte por falta de visión, porque no pensamos que esto era importante, y segundo porque en la época el espacio en disco era tan valioso que cuando tú comprabas un nuevo servidor, no copiabas los datos del servidor antiguo al servidor nuevo, ¿cachai? O sea, Claro. yo hoy día, hace ya muchos años que tengo la costumbre que cuando tengo notebook nuevo, me instalo con todo lo que tenía en el notebook antiguo y guardo todo, todo, todo. O sea, no, porque como los discos van creciendo, siempre te cabe, digamos, y siempre puedes seguir Sí, pues. creciendo. En esa época como que el espacio en disco del antiguo ya estaba lleno y el del nuevo era parecido, entonces claro, no podía ir al tiro y llenarlo, digamos. Entonces, en general, como que los archivos se te iban quedando en el servidor antiguo. Y mientras el servidor funcionaba, tú podías obtenerlos de ahí, po, pero de repente el servidor te dejaba de funcionar y tú ya a esta altura habías dejado, o sea, lo importante lo habías copiado y las cosas. Entonces, todas estas cosas históricas las perdimos por completo, Qué lo cual es muy lástima. triste porque podríamos haber tenido esto mismo en versión digital, más todas las otras cosas que quedan. Curiosamente, Tampoco guardaste. Ay, este perdón, tampoco listado guardaste el computador. tampoco. O sea, sí, yo creo que algunos de esos computadores están. En el DCC, en la Chile, hay un pequeño museo donde Bacán. guardamos algunos trozos de la historia, pero claro, pero es hardware que ya no funciona, así que no lo puedes encender para sacar las Pero cosas. igual, tiene Y el sentimiento. contenido, en cambio, lo perdimos, ¿sí? Este listado es bonito, el objeto que te mostré es bonito porque es una impresión que yo decidí guardar porque tenía información útil para operar el CL y eso yo lo guardé en mi archivador, tenía un archivador lleno de papeles. Después, muchos años después, me di cuenta que era como histórico y era bonito, entonces decidí guardarlo mejor. Y en algún minuto eh, quedó en las manos de un estudiante mío que dijo, wow, esto es súper importante y lo voy a guardar yo. Y lo guardó él, así durante como 10 años. Y después de esos 10 años, de repente me encontró así en un pasillo y me dijo, oye, tengo este papel que yo creo que a ti te interesaría. Y él se preocupó de guardarlo durante todos esos años. Yo a esta altura ya me había olvidado por completo y me lo devolvió, digamos. Y así lo tengo de vuelta, digamos. Entonces es bonita el esfuerzo de
de la gente de este estudiante en particular que realmente, o sea, se dio cuenta que esto era histórico probablemente antes que yo, porque yo, a pesar de que lo guardé un tiempo, como que lo perdí, si lo quieres, no me preocupé más. ¿Eh? Qué Y, bueno que lo y- recuperaste. y- y finalmente lo tengo, sí. Así que ahora lo guardo con mucho cariño, esperando Que no se borre, si sí, no se po. me borra. Sí, oye, y después empieza esto, bueno, yo no alcancé porque en ese tiempo todavía era chica y no tenía idea de lo que iba a pasar, pero el año 92 Chile se conecta a Internet. ¿Qué, Ajá. qué pasó para Chile? O sea, yo sé que los jóvenes de ahora no lo entienden, pero antes, como tú lo comentabas al comienzo, no había WhatsApp, tú ibas a pura fe, nos juntamos en la esquina a tal hora, iba ahí, porque Así es. tú asumías que la gente iba a cumplir y que iba a estar ahí, no había forma de llamarlo, nada, o sea, era como pura, como hechos, mucha fe y ojalá que cumplan con el horario. Pero en Chile, ¿qué significó este cambio de repente estar conectados? Claro. Mira, lo primero es que nosotros lo vimos siempre, en esa época sobre todo, como algo muy universitario. O sea, en el fondo, el 92 yo venía volviendo de mi doctorado en Francia. Entonces en Francia yo había visto cómo usaban Internet. Igual todo esto es muy nuevo. O sea, el dominio .fr y la conexión en Francia de haber sido muy, muy cercano. O sea, también mediados de los 80, 85. O sea, todo esto estaba pasando hacía muy poco tiempo. ¿Eh? Era muy nuevo. Incluso cuando nosotros nos conectamos, todavía era muy nuevo. Fuimos el primer país en Latinoamérica en conectarnos. Y ese mismo año entraron Argentina, Brasil. O sea, era algo como que estaba pasando en el mundo, si tú quieres. ¿Eh? Entonces, nosotros lo veíamos como algo o sea, como que el mundo universitario, académico, los laboratorios de investigación, eh, iban a usar Internet masivamente y por lo tanto para el país, para el lado académico, era súper importante. O sea, esto era como un paso fundamental para la academia, ¿cachai? Yo nunca lo pensé como que todo Chile iba a estar usando Internet 40 años después, digamos. ¿Eh? En el fondo, mi sensación era que estábamos haciendo algo histórico, importante, pero para la academia. ¿Ya? Y entonces lo que primero pasó, que fue súper relevante y nos cambió la vida, pero a los académicos, si lo quieres, ¿eh? Era esto de estar en línea con la investigación del mundo. ¿Cachai? O sea, nuestro modelo de académico antiguo, digamos, pre-internet, era, tú tenías ahí algún profe conocido afuera, estabas escribiendo un paper en conjunto, eso significaba ya sea viajar, que costaba mucho, mucho viajar en la época, entonces uno lo hacía máximo una vez al año, el resto del tiempo mandarte por carta los papers escritos, ¿cachai? O sea, tú los escribías en una impresora, se lo mandaba y el tipo te corregía así como quien corrige un examen y te lo mandaba de vuelta por correo, ¿cachai? Que eran semanas, meses, cuando no se perdían. Entonces, la biblioteca donde uno, el Google, digamos, de la época, donde uno encontraba el Google Scholar, ¿no es cierto? Donde encontraba los papers, era una biblioteca que estaba recibiendo journals de hace, no sé, 5 años, que tenían papers de hace 10 años, ¿cachai? Y era lo que podía pagar, o sea, en el fondo lo que podía pagar la universidad. Con lo cual, tu acceso a lo que se estaba investigando en ese minuto era muy, muy perdido. O sea, uno estaba realmente inventando cosas que a lo mejor ya estaban resueltas o que a lo mejor ya estaban hechas. Entonces, esto de poder enviar un paper así en digital, ¿no es cierto?, al otro lado, que el gallo te lo corrige y te lo manda de vuelta. Incluso antes del 92, yo diría ya el 87, cuando ya empezamos a tener conexión internacional en serio, podíamos mandar un paper hoy día y el tipo lo recibía mañana y pasado mañana tú podías tener la respuesta. ¿Cachai? Eso para Claro. nosotros era instantáneo, ¿cachai? O sea, era un cambio de mundo total. Después, el 92 ya poder entrar a buscar en la biblioteca habían distintos como sitios web, no eran sitios web porque el web un poquito después, pero habían una especie de pre-web, digamos, donde tú entrabas, era todo así de texto, pero tú podías entrar a buscar en bases de datos de papers y podías encontrar lo que estos tipos acababan de publicar, ¿te fijas? Entonces, y tú podías escribirle después un mail al gallo y preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo en este tema? ¿Qué le interesa? Estoy investigando acá en la universidad. Entonces, la investigación en Chile cambió dramáticamente con Internet. Yo diría que la principal razón por las cuales las universidades nacionales hoy día son de nivel, digamos, por lo menos latinoamericano, incluso en algunos casos de nivel mundial, es gracias a Internet. O sea, esto no era así, el mundo no era así, po. En el fondo,
estar tan lejos para Chile era costosísimo en términos académicos y de golpe se volvió irrelevante porque tú básicamente podías buscar todo lo que se estaba publicando, podías interactuar con todos los profes del mundo sin ningún problema y esto es algo que a mí me tocó ver muy chico si no alcancé a ser como investigador, como profesor investigador en el viejo esquema, porque alcancé a ser tesista en el viejo esquema. Claro. Y el mundo es totalmente distinto, porque lo que nos pasaba antes era que sistemáticamente estáis cometiendo errores, ¿no es cierto? Estáis buscando caminos que ya habían sido explorados y alguien había dicho no. Entonces te pasaba cada rato que tú le contabas a algún profe, oye, estoy investigando esto, y te dice, ah, no, pero mira, si este gallo ya lo hizo, y ya demostró que era una tontera, o ya demostró que está todo listo. Y acá, o sea, tu investigación se arruinaba, tu camino de Que- investigación, digamos, se arruinaba cada día, ¿no? Entonces, Claro. el poder, de repente, poder de verdad mirar todo lo que se había publicado hasta el día de hoy en un área, eh, era fascinante. Y probablemente eso también generó esta especie de explosión de la ciencia en el mundo, ¿no? Porque hoy día tenemos como el problema inverso, o sea, en el fondo lo que te pasa a ti como investigador joven en un área es que tú le pides a Google Scholar que te muestre todo lo que se ha publicado en un tema y ya no tienes capacidad de leer todo eso. Pero Y tú, ChatGPT sí. y tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo encuentro un camino en un lugar donde Sí, está todo el planeta investigando al mismo tiempo en forma masiva sobre estos temas? En nuestra época no era sí. así. Yo en los años 90, comienzos de Internet en Chile, esto era muy simple. O sea, por ejemplo, a mí, como te contaba del mail y eso, a mí me interesaron los sistemas distribuidos. Toda mi investigación de profe, digamos, fue en el área de sistemas distribuidos. Sistemas distribuidos en los 90 estaba empezando, estaba surgiendo como un tema interesante. Entonces, o sea, gracias a Internet y gracias un poco a los viajes que uno podía hacer, tú básicamente conocías a todos los profes que estaban investigando en este tema, ¿cachai? O sea, era un grupito, así seríamos 10, 20, ¿cachai? Y cuando tú hacías una conferencia, si juntáis 100 gallos, era en el mundo, ¿no es cierto? Era espectacular. Y Claro. eso era todo. Entonces tú te podías leer todos los papers, todos conocíamos lo que todos hacíamos. Era un comité, digamos, de trabajo. Acá en Chile, cuando yo volví de mi doctorado en el área, éramos tres, ¿cachai? Que veníamos volviendo del doctorado y eso es siendo muy generoso en lo que uno define como área, ¿no? O sea, es un área muy amplia, digamos. Cada uno trabaja en temas muy distintos, pero dentro de un área global de sistemas distribuidos. Yo no sé si conociste a Raúl Monge en la Santa María. Por Él era supuesto. mi... Claro, nosotros somos como coetáneos, digamos, volvimos juntos del doctorado en la misma área. Y el otro era eh, Álvaro, que se nos murió Álvaro, que era de la Católica. No, te voy a tener que averiguar cómo se llama, mi memoria está empezando a fallar. Campos, Álvaro Campos. Álvaro Muy Campos, bien. Raúl Monge y yo éramos el grupo de sistemas de estudio en Chile. Igual es raro ese cambio, como que de repente hay un pocos lugares, como tú decías, así como aquí estamos todos, o sea, en esta conferencia Así es. estamos todos, en estas páginas es lo que hay, y de repente ahora hay como uno se siente abrumado ya de tanta cosa, así como que Sí, no tenéis sí, tiempo, sí, o ¿para qué voy a investigar si ya hay tanta cosa? Pero sí. Es bueno, que ha habido una explosión de la ciencia en número, en cantidad de gente, digamos, ¿no? O sea, hay mucha más gente trabajando en ciencia hoy día que lo que hubo nunca en la historia. Mucha más gente sacando doctorados, ¿no es cierto?, estudiando áreas académicas. eh, y yo creo que no hemos aprendido a manejar la escala, ¿no? Porque en el fondo la ciencia se basaba, toda esta idea del peer review, por ejemplo, y la claro. seriedad de la ciencia se basaba en comunidades mucho más pequeñas. Yo creo y por eso estamos fallando también, ¿ah? No sé si has visto estos escándalos de plagio, por ejemplo, de falsificación de resultados en la ciencia mundial, está pasando en todas partes. Yo creo que Sí, tiene que ver, porque en el fondo se volvió una cosa mucho más competitiva, eh, con mucha más gente metiéndose en esto, gente que no necesariamente tenía esas ansias de saber y de conocer científicas, sino que con mucha gente con ansias de poder, simplemente así un poco como un comercio casi, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que aprender está muy bien que crezca también el área, también tiene su lado positivo, ¿no? Tampoco uno va a decir que queremos volver a ser tres, claro. pero tenemos que encontrar como reglas nuevas de funcionamiento, ¿sí?
Sí, de repente, yo de repente igual soy como crítica con esto, pero es como en Chile, esto lo dije en el podcast anterior o el anterior, no me acuerdo, pero hay muchas universidades y pareciera que están todos estudiando lo mismo, como que todos son competencia, en vez de ponerse de acuerdo, de decir, tú avanza con esto, tú con esto, o ustedes como universidad háganse cargo de esto y de cierta Claro, manera crezcamos más rápido como así comunidad, es. No, en vez de estar repitiendo lo mismo, no sé. así es. Así es. Y en chico, ¿no es cierto? O sea, Exacto. dos tipos. Sí. No, sí, es que, bueno, yo te diría que eso es muy chileno eso, ¿eh? El chileno es muy, muy malo para cooperar en la competencia, ¿no? Yo siento que los gringos y los europeos son mucho mejores en esa idea de, está bien, competimos en los productos, por ejemplo, pero en la investigación cooperamos, ¿cachai? Claro. Incluso a las empresas les pasa. Y eso es algo que nosotros nunca hacemos, nosotros no compartimos con nadie, sentimos, es como feo preguntar y pedir ayuda y, no sé, compartir, uno trata de arreglárselo solo, ¿sí? Qué Pero lata. yo, mi crítica principal, para serte franco, a las universidades, más que esa, es que yo siento que en Chile no tenemos y deberíamos tenerlo, porque, o sea, tenemos muy buenas universidades, tenemos por lo menos cuatro o cinco universidades de muy, muy buen nivel, pensando en tecnología, ¿no es cierto? Pensando en nuestra área, digamos. Con esa capacidad académica y de alumnos, ¿no es cierto? O sea, no son solo los profes, es todo el, como el valor humano, digamos, que hay detrás de esos equipos. eh, Debería haber un efecto real, digamos, en la sociedad. ¿Te fijas? O sea, debería haber empresas nacidas de las universidades, debería haber, o sea, los grandes, no sé, millonarios chilenos deberían deberían haber salido de proyectos tecnológicos interesantes en las universidades. ¿Te fijas? Y eso, eh, a ver, no quiero ser injusto, yo creo que ha mejorado mucho. De hecho, el emprendimiento en Chile te ha tocado verlo también, digamos, todas estas startups más tecnológicas, hay mucho más que lo que había, digamos, no sé, 20 años atrás, ¿no? Pero siento que las universidades están muy poco involucradas en eso, ¿no? O sea, hay casos, pero pocos. Sí, po. Y no sé, si tú ves, no sé, Startup Chile, ¿no es cierto? Estos esfuerzos de Corfo por atraer gente internacional y que eso, están en su propio grupo y en su propio equipo, pero hay muy pocas universidades involucradas en serio y deberían haber, ¿no? O sea, yo Startup Chile lo habría insertado adentro de los campus universitarios y habría aprovechado a los chicos que vieran lo que los emprendedores están haciendo. O sea, hay como una relación que no hemos logrado tener entre como la universidad y su investigación y el desarrollo, digamos, de emprendimiento tecnológico, si tú quieres, en el país. ¿No? Sí, yo siempre he pensado lo mismo. Nosotros deberíamos ser como el Silicon Valley, pero de verdad. Ajá. Siempre pensando sobre. Yo soy de Viña. Valparaíso es el que conecta a América. Desde antes de que hubiese la fibra óptica, teníamos el telégrafo. Nosotros deberíamos ser, no sé, expertos en telecomunicaciones. Lo somos. Ya. Y incluso nos preparamos para la llegada de que si es que Intel llegara a Chile y ser expertos también en procesadores y todo lo demás. Y como que no aprovechamos nunca esa capacidad de ser como el polo tecnológico realmente de Así América, es. teniendo a Y los más fíjate, bacanes. y tienes un núcleo de universidades de súper buen nivel en la quinta región, ¿cachai? O sea, no solo una, ¿eh? Pero somos ciudades de paso. Aquí viene la Así gente a es. estudiar y se va, cero sentido de la pertenencia. Oye, a todo esto, Y, ya que lo mencionaste, ujú. mi abuelo era Mr. William Gardner. Él llegó con el telégrafo a Valparaíso. Wow. Y él era telegrafista del All American Cable. Y se instaló a vivir en Valparaíso porque esa era su pega, digamos. Y entonces se alojó en una pensión en Valparaíso, eh, donde se enamoró de la hija de la dueña de la pensión, que es mi abuela. Eh, y eso Wow. generó que mi familia. Así que al final le debo mi existencia al telégrafo también, ¿no? Para que- Ok, me dejaste muda y todo lo demás, pero qué bacán. Qué bacán toda esta historia. Yo no tenía idea, pero qué bacán. Y a ese nivel de conexión, ¿cachai? O sea, ¿Viste? yo sé que los jóvenes no entienden esto, pero a mí mandar un mensaje por código Morse y que llegue para el otro lado es bacán. Como antes, no, yo siento que la humanidad, antes, a pesar de que no existía como el Internet en sí mismo,
pero había un esfuerzo de como sea, analógicamente, con un cable, con un telégrafo, de poder comunicarnos, de poder ganar una guerra Así con es. código Morse, de poder comunicar al mundo como fuera. Y siento que, no, va a sonar como raro, pero incluso como que aprovechábamos más nuestro intelecto, no sé, como que nos poníamos más de acuerdo en hacer que algo funcionara, en expandir la radio. Y ahora es como, nos encuentro como medio flojo, como que queremos ya que lo haga la inteligencia artificial, ChatGPT, y se acabó. Teniendo, no sé, este es mi laboratorio, ¿cachai? Yo intento replicar igual estas conexiones analógicas y antiguas porque tienen una ciencia Mm, detrás que a mí me cautiva mucho. O sea, como, ¿cómo a alguien se le ocurrió hacer esta weá? O sea, como, sí. ¿cómo mandar algo por audio? ¿Cómo modular una cuestión? Yo lo encuentro muy, 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 muy bacán. Y como que de repente nosotros nos volvimos, también puede ser por el proceso de industrialización y todo lo demás, como medio flojo, no sé. ¿Qué pensáis tú? ¿Nos falta? ¿Qué, qué está pasando con la humanidad? Claro. Bueno, probablemente estamos envejeciendo. Sí, uno se pone Y crítico igual cuando se pone viejo. es Sí, como lo que tú dices, como eso, como esos discursos clásicos de que esta generación que no es como antes, ¿no? Pero, a ver, yo creo que, a ver, yo creo que siempre hemos sido flojos, ¿eh? En el fondo, gran parte del desarrollo tecnológico está empujado por ser flojo. O sea, lo que queremos es no hacer ciertas cosas y para eso creamos tecnología, ¿no es cierto? Es un poco, o sea, hay una gran parte de nuestro cerebro que lo que quiere es no trabajar duro en hacer algo. Entonces, no sé, automatizamos la agricultura, o sea, herramientas. Ujú. claro, o sea, gran parte de tus herramientas de ahí atrás que están detrás tuyo Es por son la para flojera, no obviamente. hacer las cosas manualmente, digamos, y hacer mucha más Obviamente. fuerza. Entonces, Por yo creo supuesto. que hay una parte nuestra que es floja por definición, y hasta cierto punto está bien. Yo soy uno de los defensores del ocio y de tener tiempos libres y de no matarte trabajando todo el día. O sea, yo creo que es súper importante tener espacios donde uno se cuestione un poco y dude y, no sé, te plantees un poco qué hay que hacer de tu vida. Pero volviendo a tu pregunta, yo más bien lo que yo siento con la tecnología, y no sé cómo arreglarlo, es que más que flojera, porque yo creo que la flojera, como te decía, la tuvimos siempre, lo que sí pasa con el ser humano es que nos volvemos como dependientes de las cosas que funcionan muy rápido, ¿no? O sea, somos, tal vez por esta misma flojera que mencionas tú, en el fondo es como eh, entre, no sé, tú imagínate que no hay metro en Santiago y tú conoces todas las micros que van para todas partes y te sabes mover en Santiago de memoria porque naciste ahí, qué sé yo. Ya, después crean el metro, existe el metro y tú empiezas a usarlo sistemáticamente y ya no piensas más en las micros. Entonces el día que el metro se echa a perder y que ya no funciona, como que ya no sabís qué hacer, como que te olvidas y eso, no sé, van a ser 5 años, por decirte una cosa así. O sea, tú muy rápido pierdes totalmente la habilidad que tenías antes. Yo supongo que debe ser más o menos así si tú, no sé, viviste en la selva y sobreviviste solo y no sé qué, una especie de Tarzán, y de repente te llegan a la ciudad y todo está listo y te vuelves un guatón de restaurante, ¿no es cierto? No haces ni una cuestión. Yo creo que si 10 años después te vuelven a la selva, te comen al tiro, ¿cachai? Esa es como mi sensación. Sí, Como que uno pierde las habilidades muy rápido y te vuelves dependiente de las otras, de que la sociedad funcione y que la tecnología funcione muy rápido. Entonces, incluso a mí me pasa pensar, ¿cómo hacíamos antes? Lo mismo que me preguntabas tú. O sea, ¿cómo vivíamos sin... O sea, yo con mis hijos que ya no viven conmigo, que hacen una vida independiente, no sé, si van a viajar me avisan y cuando llegan al otro lado me avisan que aterrizaron, que está todo bien, que están en... O sea, ¿cómo yo... ¿Cómo hacíamos antes? Que nos íbamos, volvíamos y no sé, me llamaban 2 meses después para avisarme que estaba todo bien. ¿Cachai? Y hoy día como que ya no podemos vivir sin eso, y eso yo creo que es lo que más nos angustia, ¿no? Que en el fondo o sea, somos dependientes de demasiadas cosas, muchas cosas fallan de esas, entonces se te corta la luz, no sabes qué hacer, se te corta el agua, no sabes qué hacer, se corta internet, para qué hablar, eh, falla el metro y estás en Santiago y no sabes, o sea, como que todos los puntos de falla se vuelven críticos, ¿no? en tu estructura claro. social y claramente eso no está bien. Pero por otro lado es como que somos así, ¿cachai? No es como que no es como opcional, ¿no? No es como
como esta adicción a las conexiones o a las comunicaciones que tú dices, como que fuimos tan exitosos en lograr esta especie de comunicación masiva, que ahora como que no sabemos qué hacer con ella, pues es como que nos abruma, ¿no? Estamos como ansiosos todo el rato, así, pues llegaste o no llegaste, ¿por qué no me avisaste? Pasaron 10 minutos, no me mandaste, y es como, relájate, como, pero sí, te entiendo. Imagínate todo eso multiplicado por la cantidad de conexiones que tienes de gente conocida y amiga y, por la, y con la cual puedes saber en forma instantánea lo que están haciendo. Sí, Sí, seres ansiosos tecnológicos del siglo XXI. sí. Oye, yo sé que van a cortar la luz pronto, así que voy a intentar de apresurarme un poco. Viene el primer sitio web. Y me encanta porque uno aún se puede meter a dcc.uchile.cl y encuentras las páginas como antiguamente se hacían, así Ajá. como un fondo y, y muy bonito, a mí me encanta. Yo sé que los jóvenes lo ven ahora y dicen, ¿qué es esa weá? Porque como que no entienden, pero a mí así era antes, así uno antes veía Sí. una cosa con un poco de texto. ¿Cómo fue esto de además, como pasar información a través de páginas web y tener links y todo lo demás? Yo sé que esto es importante. ¿Cómo fue para ti? Sí, mira, yo para serte franco, fui un poco lento en ver la importancia que iba a tener la web en el mundo, ¿no? Esto se lo debo más bien a mis estudiantes, principalmente como que veníamos de conectarnos a Internet y sentíamos que había como todo un área nueva en administración de sistemas que teníamos que aprender nosotros y enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, como que había un área que no cachábamos y teníamos que aprender nuevo. Entonces, yo formé como una especie de taller, ¿eh? Que era como un taller de administración de sistemas. Así que en el fondo era un curso donde los chicos hacían proyectos, ¿cachai? Y todos los proyectos tenían que tener que ver con Unix, Internet, servidores, cosas así. Entonces, ellos me proponían. Y entonces este par, que era Eduardo Rodríguez y Pepe Flores, que fueron muy famosos después, eh, ellos llegaron con esto. Me dijeron, oye, acaba de aparecer este... la importancia fue el cliente en realidad, que era Mosaic, ¿eh? Que fue el primer como browser, digamos, de existir en la historia. Que además era como un cliente único, digamos, para todos los servidores clásicos que habían en esa época en Internet. Entonces tú podías vivir FTP, que era solo para recibir archivos. De hecho, tenía una Claro. interfaz hacia mail. Y HTTP, por supuesto, que era la web, recién partiendo con estos hipervínculos y cosas. Entonces, los cabros me dijeron, oye, instalemos un servidor en el DCC, ese era su proyecto, digamos, instalemos un servidor y probamos este browser nuevo para ver qué se puede hacer y qué se puede ver y qué sea. Y yo, para serte franco, no me tincó mucho el proyecto. Yo dije, o sea, les dije que sí, porque uno en general, cuando llega un cabro motivado con ganas, tú le decís que sí, digamos que es interesante Hay que que sigan su apoyarlo, camino, obvio. pero no era mi proyecto favorito de todos los proyectos que me plantearon. Y fue súper importante. O sea, ese proyecto se transformó finalmente en el primer servidor web de Latinoamérica. Eh, lo levantamos, digamos, al aire, nos empezamos a dar cuenta que se podían agregar más cosas. Eh, la idea original, no sé si has visto ese como mapa de Chile, donde la idea original era como que tú entrabas a Chile, era como un portal de bienvenida a Chile y dibujamos un mapa de Chile donde tú tenías un punto para hacer clic, digamos, en cada servidor web que había en Chile. Ese era su objetivo. O sea, el objetivo es que cada vez que apareciera un servidor web tú lo ibas a poder ir agregando. Y, y entonces se nos ocurrió que ese era como el portal de bienvenida de Internet al país, digamos. Y entonces se nos ocurrió que uno podía poner cosas como, no sé, el pronóstico del tiempo, el valor del UEF, cosas así, digamos, la paridad dólar, peso dólar, etcétera. Y entonces empezaba la pregunta de, ok, entonces, ¿cómo conseguimos esa información para ponerla ahí? Porque no había servidores web con esa información. Claro. Por lo tanto, había que conseguirla. Y entonces se hacían unas cosas muy divertidas. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo. Nos suscribimos a un servicio que daba el Servicio Meteorológico de Chile, donde te mandaba, todas las mañanas te mandaba el pronóstico del tiempo por fax. Entonces, la secretaria del DCC recibía el pronóstico del tiempo por fax y lo tipeaba en nuestra página web, digamos, para que quedara, digamos, la temperatura. Eran 3 o 4 parámetros nomás los que aparecían ahí.
Entonces teníamos interfaz humana, o sea, fax humana, digamos, con el servicio meteorológico. Entonces, después era lo mismo con, no sé, el valor de la moneda, varía con el dólar. Entonces, siempre había una persona que tenía que estarlo tipeando porque era totalmente infactible en la época todavía interfacear sistemas directamente, digamos. Ah, todo esto, también tuvimos un gateway de mail, porque teníamos, en el primer piso estaba el DCC ahí en Blanco Encalada, donde estaba Chef, y en el segundo piso estaba el SEC, que era el centro de computación, que era el que tenía los grandes mainframes, IBM y qué sé yo. Entonces, el SEC tenía su propio sistema de mail, que era el de IBM, que se llamaba Bitnet, y nosotros teníamos el nuestro, que era el de Unix, que era UCP. Y a veces habían profes que usaban. La idea, los IBM lo usaban más bien los matemáticos y los físicos, y los Unix lo usaban más bien los computinos. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, teníamos dos sistemas de mail que no se conectaban, po. Entonces decidimos hacer un gateway entre los dos. Y el gateway era un disquete que grababa todos los mails de uno y un gallo que subía corriendo la escalera al segundo piso y los metía en otro computador arriba e inyectaba todos esos mails. Entonces era un gateway humano entre el primer piso y el segundo piso. Ese era nuestro sistema de Con buenas interconexión de correo. pantorrillas. Ajá. Oye, qué bacán. Para mí hubiese sido bacán vivir en ese tiempo, así como experimentar esa locura de casi análogo digital y todo lo demás y poder mostrárselo al mundo. Sí, yo algo Eh, que echo de menos, que me gusta, y un poco lo contaban, mi papá era piloto civil, digamos, y él también siempre mencionaba esta idea de que a él le habría gustado vivir como el inicio de la aviación, ¿no? Como el ser pionero de la aviación, ¿no? Y su profe había sido de esa época, o sea, el que le enseñó a él a volar, digamos, era como que había aprendido a volar en los primeros aviones que habían llegado a Chile, más o menos, ¿no? Yo siento que eso es muy bonito, eso es pura suerte. A mí me tocó de pura suerte estar ahí por edad nomás y por tiempo, pero efectivamente el ver esto nacer te da no solo una perspectiva, sino que también te da una facilidad, que es que tú vas aprendiendo a medida que las cosas se resuelven. Entonces tienes como una claro. capacidad de aprendizaje con calma. Hoy día, para el chico nuevo que viene llegando a esto y que quiere entender todo lo que ha pasado, es demasiado, ¿no? Es abrumador. Hay demasiada información, demasiada historia, ¿no? Hay historia que tenéis que olvidar también, porque no. Entonces, elegir qué aprender y qué no. O sea, asusta un poco, ¿no? Cuando tú ves todo lo que hay que aprender y todo lo que tienes que saber. A nosotros no nos pasó eso. A nosotros, en el fondo, yo hubo una época en que yo sentía que yo sabía todo sobre Unix. O sea, yo sabía todos los comandos que existían, yo sabía todo lo que hacían, me conocía el manual al rey del derecho. O sea, tú me das un comando y yo te decía todas sus Mal. opciones, digamos, todo ese. Pum. Y ya está más o menos como estaba implementado, si tú quieres, ¿no? O sea, que ese conocimiento era factible para un ser humano. Es como un Da Vinci así de Me Unix. encanta. Hoy día eso es insoñado, o sea, impensable para nadie, ¿no? O sea, y uno Imposible. tampoco se mantiene el tiempo imposible. Pero el haber podido tener eso en algún minuto, yo creo que, claro, te hace mucho más fácil el entrar a un área, porque hoy día yo siento que con, por ejemplo, no sé, IoT, sensores, en esa área, hay un poco un espacio así, ¿no? Como donde tú podrías meterte y entender todo y cachar todos los protocolos y cachar no sé, todo el hardware que existe, porque no hay demasiadas soluciones todavía, la forma de Claro. conectarlas, tantas no hay. Y todavía todo se hace así como bajo nivel, así como medio improvisado. Yo creo que ahí hay un espacio donde uno todavía podría entrar y decir, ya, aquí voy a cachar todo. ¿M? Pero en la computación así masiva, internet mundial, nada, pues ahí eso es. ¿Para qué Nada hablar que en hacer. inteligencia artificial? Oye, sí. Sí, a mí Internet de las cosas me gusta porque todavía estamos como machín to machín, como esto que tenéis que cambiar el firmware tú, que tenéis que meter manos como un poquito más de bajo nivel, me gusta. De hecho, Ajá, trabajamos en eso, así que te entiendo perfecto. Me gusta porque está sí, todavía como centralizado en ciertos protocolos, en ciertas cosas. Me exacto. encanta. ¿Cómo nace Nick? Bueno, ya tú habías guardado el tema del 87, Sí, registraste el primer punto CL y de repente aparece, se formaliza el 97 el dominio punto CL y se inscribe ¿cuántas? ¿Dos personas, tres personas? ¿O fue inmediatamente así como que ya yo también quiero, todos quieren? no, nosotros desde el 87 que existíamos, digamos, oficialmente y que teníamos gente que se estaba inscribiendo. La diferencia nomás fue que
fue como, así como la tasa, ¿no? O sea, nosotros Ujú. entre el 87 y el 97 actuamos primero gratuito, o sea, un gallo que me escribía, yo le creaba el dominio y lo hacíamos a mano, digamos, y editábamos el archivo de dominio y agregábamos a mano la cuestión, ¿cachai? O sea, no había nada automatizado. Y el 97 debemos haber andado alrededor de unos 1000 dominios, una cosa así, digamos, en total, que era básicamente, lo único que había era la industria tecnológica, las universidades y centros de investigación, CONICET, digamos, la parte así. Eh, el BCI me acuerdo que estaba, porque el BCI fue muy pionero, digamos, en estos temas por razones medias anecdóticas. Y eso era todo. O sea, en el fondo tenías como el 100% de la industria tecnológica y del área de investigación, pero nada más. Y el año 97 empezó a cambiar, ¿eh? Y en el fondo empezó a aparecer esta idea de que las empresas podían tener sus dominios. Es muy cerca de cuando, no sé, Impuestos Internos decide tener su página y hacer que la gente declare la declaración de impuestos. Cuando Almacenes París, Falabella empiezan a tener sus páginas web, ¿te fijas? O sea, empezó a aparecer esta idea. Amazon es de por ahí, ¿no? Creo que lo fundan como en el 94, 95, por ahí debe ser. Entonces, en el fondo, empieza a aparecer esta idea de que la web va a escaparse, digamos, del área investigación y tecnología y va a esparcirse hacia el mundo, digamos. Y eso, entonces, empezó a generar interés de gente ya con menos buenas intenciones. Y entonces, lo que a nosotros nos levantó las alarmas fue que empezaron, o sea, gente empezó a inscribir dominio. Esto, de nuevo, te repito, eran gratis. Un gallo que me pedía, yo se lo inscribía. Entonces empecé a recibir peticiones de listas de dominio ordenadas alfabéticamente, que eran básicamente como todas las palabras del diccionario, ¿no? Ya. Entonces un gallo me mandó una lista de 1000 dominios que quería inscribir y nosotros teníamos más o menos 1000 en total, ¿cachai? O sea, era Claro. así de golpe darle 1000 dominios a un tipo era una locura. Además que para mí era medio inviable hacerlo físicamente, dado cómo lo hacíamos. Entonces, descubrimos que teníamos un problema. Pues en el fondo había este interés y no teníamos ni una regla, ni un reglamento, no teníamos mucho como decir que no. Se nos complicó, digamos, ¿eh? Entonces ahí con Pato Poblete, que era mi jefe, que todavía es el director de Nick Chile, y en esa época estábamos en los dos en el DCC, él era mi profe, es el que tipió el primer mail también a todo esto, Pato, el que escribió eso de la botella de champaña. Eh, Que no se la tomó. y entonces con Pato decidimos que había que hacer algo. Entonces Pato tomó la decisión y me dijo, mira, vamos a cerrar este fin de semana, bajamos la cortina, no aceptamos ni una cuestión, avisamos, y el lunes partamos con una página y un sistema donde la gente pueda generar su dominio y le vamos a cobrar un pequeño monto para frenar estas inscripciones abusivas, en fin, y no procesemos estos tipos que están pidiendo de a 1000, digamos, y los dejamos para que lleguen después de eso. Y bueno, si se quejan, mala suerte. Y así lo hicimos. Y realmente, o sea, no teníamos plata, no teníamos gente, ¿no? Así que entre los dos escribimos todo el código que corría esa página en ese momento. Pato es el que más escribió porque él era más fanático de la parte web, así que. Y esto fue escrito en Perl, a todo esto. ¿No sé, alcanzaste a conocer Perl como lenguaje de programación? No, pero yo estoy segura que cuando ya no tenga nada que hacer voy a volver a Cobol, a Perla, todas estas cosas. Solo por curiosidad, porque... Ya, bueno, pero Perl era moderno, ¿ah? Perl es un muy buen lenguaje, todo esto, es muy bonito. Son Ujú, como un poco como estos lenguajes tipo script, así, un ujú, poco como shell programming, pero más avanzado. Está en la línea como de, no sé, de AWK, de ese tipo de lenguaje, claro. como específicos de texto, digamos. Y era extraordinario. Y te permitía, en una forma increíble, escribir muy rápido código de este tipo para procesar texto, ¿no? Y entonces los formularios que llegaban por mail y era texto. Y nosotros los procesábamos y los metíamos y íbamos creando los dominios en la base de datos. Y todo esto era en forma automática. Y, y tuvimos que empezar a descubrir cómo cobrar, ¿no es cierto? Cómo recibir la plata, que en la Universidad de Chile nunca fue fácil. Y de ahí decidimos que ese hito, que fue como empezar a cobrar por los dominios, creaba así como la existencia de un organismo que le llamamos NIC Chile, que en el fondo fue como un proyecto dentro del Departamento de Computación inicialmente. Hoy día es un centro oficial de la facultad, pero en esa época era simplemente un proyecto. Y lo que buscábamos era tener plata para poder contratar gente, para poder dar un servicio, ¿no es cierto? O sea, siempre fue el concepto de que toda la plata del NIC se invertía en dar un buen servicio, digamos, ¿no?
Así que así nació. Así nació. Y de repente en el año 2000 explota, viene esta expansión de Internet. Yo más o menos me conecté a Internet el año 98, sí. Ajá, Pero antes de eso pasé por una BBS. No sé por qué tuve claro. acceso a una BBS, pero pasé por el tema de la BBS y ya lo encontraba genial. Pero en el momento que conecté a Internet y bajé la primera foto, ahí yo casi morí. Así como, era Y una eso que foto tomaba tiempo bajar una foto, ¿no? muy lenta, pero se cargó así como de a poco. Y eso es lo que me gustaría como transmitirle a todos mis estudiantes, todo lo demás, como antes uno esperaba, uno Así es. aguantaba, yo le decía, por favor, no levanten el teléfono porque estoy bajando una cuestión, por favor, no lo levanten. Y me acuerdo que fue una foto de los archivos secretos de aquí, porque siempre ñoña, y cuando se bajó y pude ver así como el potencial, digo, imagínate, podía bajar fotos y no sé, que era una resolución muy mala, pero para mí Pero era una era. foto grande. Así Entonces es. fue increíble. ¿Tú qué? Porque, a ver, en el 2000 em, ya teníamos, yo todavía estaba ocupando un modem de 56 kilohertz. Ustedes ya habían Ujú. pasado por eso, me imagino. Pero Sí, después vino claro. toda la Eso era onda de los... rápido. Era rápido. Sí. Pero nosotros ya teníamos, ya Chile se estaba transformando en un internet mucho más rápido. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros, el año 99 casi, o 2000, por lo menos ya BTR tenía sus cables modem y navegábamos, no sé, Claro. mucho más rápido, 100 megas, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero era No, el deben doble, haber por lo sido como menos. 10. Yo creo 10 que ya, 10 megas sí, era lo 10. máximo que te podían dar en la época, sí. Yo me acuerdo que ahí, bueno, pasé por mi etapa maligna de la informática y los uncapeaba y navegábamos a 300 megas. Ujú, ¿Cachai? Cuando todos andaban a 300 kilos, yo andaba a 300 ujú. megas y literal me chupaba todo el internet de la pobla. Pero no me pasaba nada porque llegaba la subtel a cortarme el cable y era así como, ¿y quién se está robando el internet? Y yo así como, ay, no sé, soy mujer. Y me creían, Juegas pues, cara ¿cachai? inocente. Porque ponía cara No, ellos no iban a pensar de que una niña estaba haciendo estupideces, pero Exacto. fue tan potente el hecho loco, puedo bajar tantas, ahora sí que tengo velocidad, ahora puedo Ujú. bajar tantas cosas. ¿Cómo crees que estamos tomando esto? Porque siento que en algún momento como que se escapó de las manos. O sea, como ayer vi una cuestión que igual ya estoy frita, así como no pongas por favor las fotos de tu hijo o videos con tu Mm. hijo o con la voz de tu hijo, porque ahora la tecnología ha avanzado tanto que te pueden llamar con un video con deepfake y tú vayas a creer que estás viendo a tu hijo, pero no es tu hijo. Y que Mm. una persona malintencionada podría sacarte mucho dinero o Ujú. apropiarse de algo porque, porque tiene el poder de hacerlo, porque hay tecnología que te lo permite. ¿Crees que estamos tomando realmente con seriedad la ciberseguridad de todo esto? Porque no es solamente como, no sé, pues uno habla como el Internet, pero en realidad es como todo lo que generamos datos. Y no sé si Chile está tan preocupado, como que siempre estamos detrás. No, si estamos más o menos como copiando a la Unión Europea, pero todavía falta, todavía no está la ley. ¿Qué me decís con eso? Porque yo siento que incluso con la inteligencia artificial, de nuevo estamos tarde y como que nunca nos ponemos de acuerdo, como que ya, ¿vamos a regular esto o no? Sí, pero mira, lo primero es que es un problema mundial. O sea, esto no es que Chile estemos súper atrasados, ¿eh? En el fondo, el mundo está muy atrasado. Lo que sí, yo creo que Chile, lo que sí le pasa es que en general somos menos malos para esto. O sea, no tenemos mucha conciencia del tema de los datos ni de la seguridad y nunca la hemos tenido. ¿Eh? Cuando yo estuve en Francia, como te contaba, me fui en plena dictadura. eh, y los tipos no podían creer que en Chile tuviéramos un root, que todos lo supiéramos y que lo usábamos para todo. ¿Cachai? O sea, que todos los trámites te pidieran un root y te indexaran por el root. O sea, tipo me decía, esa cuestión es inaceptable desde el punto de vista de la privacidad, ¿cachai? Y en años 80, o sea, y yo le decía, pero es súper cómodo, le decía, es súper útil para nosotros. Y el Ahora tipo decía, junto ya, pero puntos. usted, o sea, Sí. están en una dictadura, ¿ves? O sea, ¿cómo puedes siquiera suponer que nadie está mal usando esa información? Y en Europa, o sea, no sé, que el número de pasaporte sea distinto a tu número de cédula se considera indispensable. O sea, es impensado suponer que va a ser el mismo. Y nosotros en Chile lo veíamos como una choreza, o sea, como que era útil para nosotros, que también es cierto, ¿eh? Y entonces yo creo que tenemos súper poca conciencia del valor de los datos
y de la privacidad. ¿Ah? En Chile todavía hoy día te paran en la mitad de la calle un tipo cualquiera y dice, te puedo preguntar algo y dice, oye, dame tu RUT, tu patente, tu teléfono. Y la gente le da todo, o sea, no, nadie Bueno, le dice, estáis loco, ¿para qué me preguntáis eso? Eh, entonces, yo creo que eso sí es verdad, y es un tema cultural donde nosotros no somos muy conscientes de esos peligros. Pero fuera de eso, la tecnología está siendo peligrosa para todos y en todas partes, y en todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, en el fondo, eh, darte ejemplos en los países, digamos, donde tienen, digamos, seguridad nacional, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Francia, tenéis lugares, edificios donde tienen información hiperconfidencial, etcétera. Y los tipos todavía te revisan en la salida con qué cosas andas cargado, qué andáis trayendo, o sea, como que fuera a sacar papeles. ¿Cachai? claro. Todavía tienen sistemas de seguridad del año de la pera. Cuando hoy día tú, o sea, te puedes sacar datos en cualquier parte, de cualquier forma, por algo Snowden y esa gente pueden filtrar datos como loco. Eh, Porque es súper difícil, o sea, ¿cómo manejas tú la seguridad de datos que por una parte tú quieres que estén en digital, porque lo hace demasiado útil, demasiado fácil de procesar, y por otro lado no quieres que se te filtren? No sé si viste, hace poco había una filtración muy graciosa en que los militares en Estados Unidos tienen el dominio .mil, M-I-L, y por error de tipeo los tipos le mandaron unos mails con material confidencial a algún dominio en Malasia, que es .ml. Y los tipos reciben toneladas de información hiperconfidencial y qué sé yo. Entonces, o sea, esto pasa en todas partes, digamos. O sea, tenemos un problema difícil, donde por una parte el pánico no es una buena solución. O sea, es obvio que no sacamos nada con decir, oye, vamos a desconectarnos de todas las redes sociales y no vamos a hacer ningún computador más porque todo esto nos puede hackear y es Claro. peligroso. O sea, hay que poder vivir también. Y esto es demasiado útil. ¿No? Entonces, el cómo manejar la ciberseguridad en forma seria, pero por otro lado sin quitarle funcionalidad a la gente, como que no tenemos hoy día una solución correcta para hacer eso, la verdad. Y tal vez lo más importante es más bien como estar conscientes de que esto es un problema, estar alerta, ¿no es cierto? Cuando veis cosas sospechosas, estar atento, digamos, y fijarte en lo que está pasando, pero no hay una buena solución. No es como decir, oye, léete este manual y aplica esto. Seguro que en tu equipo de gente que conoces tienes alguno de estos paranoicos expertos en ciberseguridad que tú le dices, oye, recomiéndame qué hacer, y Conozco, el gallo te dice puras cosas que son totalmente imprácticas. O sea, no voy a poder hacer eso. ¿Cachai? claro. Ocupa un mail cifrado que nadie va a entender, Claro, no y cifrado sé. 5 veces con una clave que no se la haya a nadie y que es irrecordable, irrepetible y que no la podía anotar. ¿Cachai? Claro. No, sí, Siempre hay alguien así, con un, con un cono de aluminio, con mucho claro, miedo. Pero exacto. sí, o sea, para mí es como el poder de Internet. Yo tengo un hijo autista altamente funcional que gracias al Internet él ha podido comunicarse y que ha podido hacer una comunidad también que a él le ha servido mucho. O sea, yo he visto cómo desarrolló su nivel de interacción social gracias al Internet. Ujú. Y ahora nace mi segundo hijo y nace con una cardiopatía congénita y poder vivir el proceso de sobrellevar el primer año, que fue lo más difícil que nos ha tocado vivir en la vida, pero con el apoyo de la comunidad que yo tengo en Internet, fue fundamental para nosotros. O sea, Mm. quizás la gente no lo ve y a veces cuando, claro, le queréis buscar algo malo, no, es que los niños, que no sé qué, que la información, que los datos, pero el estar conectado también ayuda mucho a sobrellevar ciertos momentos en la vida. Ahora sí hay momentos que me gustaría que nadie me mandara ningún mensaje, que no recibir mail y cosas por el estilo, pero yo agradezco mucho el estar conectado y siempre me cuestiono mucho sobre cómo lo estamos haciendo nosotros, que estamos metidos en el área, que de cierta manera ayudamos a los tomadores de decisiones a ver y a que ellos puedan entender también la importancia de estar conectados, cuando no necesariamente las soluciones que nosotros creamos están pensadas para todos. Mm. Y esto te lo digo porque, pucha, ya tenemos el 2021, el 4G, después viene el 5G. Podemos decir que está desplegado el 5G en todos lados, pero tú todavía llegas a lugares de Chile donde ni siquiera hay teléfono, donde, Ujú. donde hablar de un cajero automático es algo como que, no, aquí nunca ha habido un cajero automático. O sea, nosotros solamente podemos hablar por teléfono en esa esquina porque en ningún otro lugar. Es como, por alguna razón, tenemos esta necesidad de estar así como ser
súper early adopter en todo y vamos a tener el 5G en todos lados desplegado, pero no preocuparnos que sirva hasta para la más mínima persona. O sea, no sé qué pensáis tú sobre los derechos digitales, pensando en el acceso a la conectividad y la Mm. realidad chilena, porque a mí algo que me preocupa sobre todo por el tema de los desastres, ¿tú cachai? Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, hemos tenido un proyecto largo en el NIC, un poco basado en esa misma idea, donde el ingeniero nuestro, Marcelo Aranzuela, es el que ha estado dedicado a ese tema. De hecho, a lo mejor un día podría conversar con él, es un buen entrevistable, Ujú. que se ha dedicado a eso, se ha dedicado a promocionar, digamos, por una parte, la redundancia de la conexión de Internet, o sea, que cuando se cae un puente y se corta la fibra, no sé qué, una zona entera sin Internet, en un país de desastre, digamos, es súper relevante. Y segundo, en lo que dices tú digamos, conectividad rural y de llegar a todas partes, ¿eh? Y en eso eh, hemos hecho grandes cosas. Yo tengo la impresión que a poco Subtel y el país, digamos, de alguna forma iba entendiendo que es súper relevante y que eso es algo que hay que garantizar. Yo comparto contigo la idea de que por lo menos la conectividad a Internet es un derecho básico, ¿eh? Es algo probablemente capaz que más que el agua, ¿sí? Perdón. Tengo la impresión que o sea, una persona que se queda sin internet hoy día, ¿no es cierto? Bueno, imagínate un joven, no sé, que está partiendo su vida laboral o que se queda sin internet o que quiere educar a su hijo, ¿no es cierto? Es como que lo estuviera ahí echando de la sociedad, ¿no es cierto? Es como que lo estuviera ahí encarcelando o como que le dijeras, tú no puedes ir más al colegio, no sé. Eh, es algo que es peor que dejarlo sin un camino, esto es de verdad tú lo estás dejando como sin su forma de interactuar, ¿sí? Sin su forma de vender, de comerciar, de desarrollarse, de aprender. Es como demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que la conectividad básica es una especie de derecho humano, un derecho básico, ¿ah? Es un servicio crítico, además, o sea, es como un servicio país, ¿no es cierto? Eh, hasta ahí estoy súper convencido, ¿no? O sea, en el fondo, uno debería poder garantizarle a todo chileno que él va a tener acceso a Internet, digamos, casi como independientemente de donde esté. Supongo que uno no puede abusar porque si el tipo está subiendo el Everest, no sé si le puedo dar, o sea, Claro. bueno, se puede llevar un Starlink o algo, pero no es fácil dárselo como país, digamos, ¿no? Pero donde hay una pequeña comunidad de gente, digamos, no sé, 50 personas, uno debería automáticamente tener garantizado de que tienen un acceso a Internet por lo menos minimal. El resto lo creo un poco menos. No sé, el derecho a la privacidad, el derecho no sé, a saber usar o a ser educado en cómo usar el contenido. O sea, cómo regular el contenido es más dudoso. Cómo regular o no, no sé, la verdad, ¿no es cierto? Las noticias falsas, en fin. Entiendo que se necesita algo, pero no sé qué, ¿cachai? No sé cómo uno hace Claro. eso. Y valoro mucho la creación de esta comisión, por ejemplo, sobre la desinformación, que es una comisión científica académica, porque creo que hay muchas cosas que pensar, pero no es cosa de que ellos redacten una ley, ¿te fijas? Porque la verdad es que no sabemos qué es lo que hay que hacer. En cambio, en el tema de conectividad lo veo como mucho más obvio, de que eso es como simple, ¿no? O sea, y también siento que, por ejemplo, el trazado de la fibra óptica, por dónde pasa y por dónde no pasa, son decisiones estratégicas que hay que tomar como país, ¿no? No como una empresa de telecomunicaciones que decide dónde Exacto. rentabiliza más su negocio, ¿no? Sino que tú como país decides, mira, yo quiero que la fibra pase por este puente, la segunda fibra quiero que pase por este otro puente, y lo ves como un tema estratégico casi de seguridad nacional. ¿Te fijas? Claro, porque si no queda muy al debe ahí de lo mismo que tú decís, pues, o sea, como a la empresa no le conviene ir para allá, lo asaltan mucho, no sé, queda lejos, van a tener poca gente conectada, entonces no les conviene y quedan zonas completamente aún a oscuras. Funciona el 5G quizás en el centro de Santiago y en otros lugares todavía ni siquiera tú podías asegurar, porque por último ocupemos un módem ahí, pues, Algo, pues, claro. alguna cosa que funcione, pero a mí me parece súper extraño que sea cero y uno, o sea, o hay conectividad o no, teniendo cuánta historia de este proceso, o sea, si en algún momento mandábamos Telegram, telégrafo, si podíamos conectarnos con un módem, si podemos traspasar datos con luz, con un láser, con mil de cosas, con audio, ¿cómo, no, cómo la respuesta va a ser que no se puede, es que no hay Ujú. internet? Y sobre todo,
específicamente para la conectividad de celulares, es como que el sistema nacional dependa estoy hablando de SAE, del sistema de alerta de emergencia, que dependa específicamente de la antena de celulares, y hay lugares donde no llega internet. Es preocupante, po, porque le pasó a la Claro. gente de Licantén, le pasó a la gente de Santa Juana, que hubo un incendio y no les llegó el mensaje nomás. Ajá. Entonces, para mí es como, está bien, busquemos quizás sistemas de respaldo analógico. Antes funcionaban, quizás se van a demorar un poquito más, pero va a ser eficiente igual, o eficaz, va a llegar. Sí. Entonces, tanta cosa que pensar en esto de la conectividad, porque tanto que hablar, porque yo siento que, no sé, pues de repente hay colegios, no sé, estaba viendo los mapas que tienen ustedes de Chile Conectado, por ejemplo, de las escuelas que tienen internet y todo lo demás. De repente sí, efectivamente hay lugares que tienen internet, pero que nadie lo puede usar porque, ay, me quedé media pegada, parece. Demasiados mapas. Tenía Yo, demasiados mapas abiertos. ya. Yo te Sí, veo bien. sí, de repente llega internet a los colegios, pero no se pueden conectar o no está Ujú. disponibilizado. Muchas veces yo he ido a escuelas de, no sé, con alta vulnerabilidad social y tienen equipos, tienen incluso kits de programación y están ahí juntando polvo porque no necesariamente nos hemos preocupado de hacer como el traspaso de la información. A mí me Ujú. encantaría que todo el mundo te conociera y que entendiera la importancia de poder estar hablando contigo y este traspaso como si como tú eres un mentor para los demás, ¿cachai? Y quizás tus estudiantes tienen la oportunidad de efectivamente hablar contigo, intercambiar una conversación y todo lo demás, pero yo siento que no hemos aprovechado lo mismo que decíamos antes, este poder que tenemos de este conocimiento por años, generaciones y todo lo demás, que lo logramos porque a pesar de todo lo que se habla, Chile es un país bacán. Ujú. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones para que se animen un poco? Porque también estamos viviendo nuevamente este proceso como casi cuando empezó la industrialización de como que no, como que llegó el fin de la humanidad, como que de repente la gente ahora está medio desanimada por el tema de la inteligencia artificial. He visto muchos informáticos preguntando, así como preguntando realmente, ¿es verdad que nos vamos a quedar sin pega? Como que, Claro. entonces como me da tanta cosa, déjame darte un abrazo, no sé, como que Claro. hay mucha gente asustada. ¿Cómo lo Mm. veis tú? Sí. A ver, mira, yo en el lado tecnológico, yo lo que encuentro más preocupante, por el lado así como de miedos primero, Ujú. es más bien el tema de la verdad. ¿Ah? Más que más que ChatGPT. Bueno, tiene un poco que ver porque es difícil ser más mentiroso que ChatGPT, digo. pero, pero eso es casualidad, digamos. Pero en el fondo, yo creo que ¿cómo se llama? La verdad, esta información falsa de la época actual no es casualidad, pues esto es manipulación, ¿cachai? Y es malintencionada, entonces es muy, muy peligrosa. Eh, y creo que no tenemos una defensa clara de cómo manejarlo. ¿Eh? O sea, en el fondo, eh, es como. Creo que era Harari dentro de las cosas. Yo no soy muy fan de Harari, pero de repente dice cosas interesantes. Y hablaba algo así como que esto de las redes sociales y eso como que lo que hacían era como hackear tu sistema operativo, ¿no? Como el sistema operativo del ser humano. ¿Eh? Y es un poco así, ¿no? O sea, como que te manipulan sabiendo cómo eres, digamos. O sea, ellos conocen tus debilidades. Y bueno, y esto viene de cuando partió, o sea, todo esto en realidad fue diseñado para manipularte en el sentido de mantener tu atención y mantenerte, digamos, dentro de la aplicación y venderte cosas, por supuesto. O sea, era como captar tu atención para poder vender. Y de repente alguien se dio cuenta que eso es lo mismo que se podía hacer para convencerte de cosas y manipular tu opinión. Y desgraciadamente somos súper frágiles, somos súper manipulables. Yo creo que todos, a mí me ha pasado un par de veces, hemos caído en retuitear o reenviar por WhatsApp, ¿no es cierto?, noticias falsas. Porque nos gustaron mucho, porque nos impactaron mucho y eran tan buenas que no pensamos que fueran falsas y no pensamos en chequear la realidad. Y eso es bien terrible porque después de todo nosotros entendemos perfectamente cómo esto está funcionando, estamos alerta,
yo soy una persona extraordinariamente escéptica, digamos, nunca creo nada de lo que me dicen. Eh, y he aprendido a que cuando te dicen cosas que confirman lo que tú quieres que sea, es cuando más tienes que dudar, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas uno ya sabe manejarse. Sin embargo, de vez en cuando pisas el palito igual. Entonces, es peligroso. Y si eso tú haces que ejércitos de bots de este tipo replican esa misma información, parece que todo el mundo estuviera diciendo lo mismo cuando no son personas. Y eso, eso es un fenómeno que es tremendamente peligroso. Yo creo que nos ha polarizado mucho, nos ha convencido mucho de que tenemos razón y que los otros son enemigos y son malos, ¿no es cierto? Habían estos análisis en Estados Unidos, por ejemplo, que entre republicanos y demócratas, cuando llega el momento de definir, ok, ¿en qué se diferencia la ideología? ¿Cachai? O sea, ¿qué es lo distinto? ¿Qué quieren hacer de distinto en la economía? ¿Qué quieren hacer de distinto en la educación? Y al final están de acuerdo en prácticamente todo. Y sin embargo, se odian a morir y creen que el otro es el tipo más peor que puede existir en el mundo. Hasta en políticas de inmigración a esta altura están más o menos de acuerdo y sin embargo, aún así actúan como si se odiaran profundamente. Y eso en Chile lo vemos también, ¿no? En forma muy cercana. Estos procesos constituyentes que hemos tenido han sido un desastre en torno a la información que circula. Entonces, ese tema a mí me angustia más que el otro. En el tema tecnológico. Ah, bueno, y el otro tema es todo lo que tiene que ver con cambio climático y civilización, digamos, que ese o sea, yo creo que esos dos temas son de verdad angustiantes y yo creo que está bien que nos preocupemos y trabajemos mucho en Que nos enfrentarlos, ocupemos. digamos, y resolverlos, ¿no? Claro. En el otro, el futuro de la tecnología y lo que podemos hacer, ahí yo más bien soy más bien optimista, te diría yo. Yo creo que, primero, me da la impresión de que estos sistemas tipo ChatGPT y qué sé yo son un poquito un voladero de luces, ¿ah? En el fondo, eh, casualmente, la achuntamos a una tecnología que impresiona, es verdad. Yo no sé, he jugado un poco con ChatGPT, pero de verdad vale la pena hacerlo. Yo se lo recomiendo a tus oyentes, si no lo han hecho, que lo hagan. Es muy fácil y te pide muy pocos datos para partir, así que te roban poca información. Creo que es como tu mail y se acabó. Al Eh, comienzo, y por sí. supuesto después usan todo lo que tú tipeas, porque obviamente parte de su show es que el sistema se entrene. Pero es bien fascinante ver cómo es capaz de entender lo que tú le preguntas y es capaz de inventarte una respuesta que parece muy humana, ¿ya? Ahora, lo que te dice es cualquier cosa, es bien chamullento y responde muy mal. O sea, no le creas nada a lo que te dice, digamos. Hay que tomarlo como un mentiroso maníaco. Pero es impresionante lo bien que entiende tus preguntas y lo bien que te responde. De hecho, te responde mucho mejor que la mayoría de mis estudiantes, ¿eh? Suena En el convincente. sentido del idioma. Claro. Es impresionante. Y esto es una increíble casualidad porque lo que el tipo realmente hace es completar la frase en forma media aleatoria y con sistemas probabilísticos. Es muy entretenido. Lo que hace es como predecir qué es lo más probable que viene ¿Qué en viene textos después? que ha leído, por supuesto, ha leído más que Sí. todos nosotros. Y, y es increíble lo bien que lo hace. O sea, esto, lo que parece, yo tengo la impresión de que esto como que le bajó un nivel. Yo no, tú, si eres del 86, no sé si tú viste, o alcanzaste a cachar cuando la primera vez que el computador le ganó a un campeón de ajedrez. Sí. Ya, el ajedrez nosotros lo veíamos como un arte humano, ¿ya? Y pensábamos que Claro. un computador nunca iba a ser capaz de jugar tan bien como un ser humano, porque era algo demasiado creativo y demás. ¿Cachai? O sea, el ajedrez se veía como algo humano. Y cuando el computador era fuerza bruta, porque era un computador muy tonto, ese es lo único que tenía mucha capacidad de cálculo y de generar las jugadas hacia adelante y mucha memoria, y le ganó que creo que fue Kasparov, el campeón de la época. Eh, Sí. Deep Blue se llama el computador. claro, en el fondo lo que hizo fue bajarle el aura al ajedrez, ¿cachai? O sea, descubrimos que el ajedrez no era tan choro como habíamos pensado, ¿cachai? No era tan creativo y tan... Bueno, después viste tú lo que pasó con estos torneos de Go, que aún peor todavía, porque ese sí que era como una gran arte, no sé qué, tampoco. Bueno, me da la impresión que el lenguaje estamos haciendo lo mismo, ¿ya? O sea, el Mm. lenguaje estamos descubriendo que es menos difícil hablar bien de lo que pensábamos, ¿cachai? O sea, en el fondo, y eso uno lo ha sentido un poco. Yo no sé, he tenido colegas o alumnos que te ha tocado que hablan y hablan, pero no te dicen nada. O sea, hacen Está frases lleno de súper eso, sí. perfectas y se escucha súper bien, pero no están diciendo nada, ¿ya?
Yo creo que eso es una habilidad que un computador puede tener efectivamente, y descubrimos que era más fácil hacerlo de lo que pensamos. Yo creo que eso es lo único que estamos descubriendo. O sea, en el fondo, yo no creo que esto llegue mucho más lejos. Me da la impresión de que puede ser incluso como un pic de la tecnología en esta línea. Y probablemente estamos lejos todavía de tener una inteligencia de verdad inteligente, ¿no? Alguien, un computador que de verdad no solo entienda lo que le estás diciendo, sino que sea capaz de responderte bien, ¿cachai? O sea, empáticamente contigo y lo que uno espera que sea una inteligencia artificial, ¿no? Ah, y también probablemente esto le bajó un poco el perfil al test de Turing, porque todos los que nacimos con la inteligencia artificial en los años 70, 80, el test de Turing era lo máximo que podía sobrepasar un computador. Yo creo que el chat GPT lo pasa con colores sin ningún Fácil. problema, ¿eh? Es la primera vez que tenemos un computador que parece ser humano. Pero como te digo, es un ser humano medio mentiroso, no es muy inteligente, pero habla súper bien, ¿eh? Y por lo tanto es difícil determinar si es una máquina o un ser humano con el que estás hablando. Claro, igual es entretenido ver esos como esos captcha que te dicen, no soy un robot y hay un robot que los rellena. Es como que ya llegamos a Claro, ese nivel, como que ya hay sí, robots que pueden sí. responder ese tipo de cosas. Pe- Es difícil sobrevivir, o sea, es difícil distinguir a un robot de un ser humano, pero como te digo, eso no significa que sean muy iguales, ¿cachai? Es un claro, poco distinto el problema. Bueno, y tú me habías pedido, para terminar, tú me habías pedido como un ala optimista, digamos, de la tecnología. Eh, a ver, algo que yo creo que le debe pasar a los jóvenes hoy día cuando llegan a la tecnología, o sea, alguien que está estudiando hoy día en la universidad o que está autoentrenándose en estos temas, debe ser, como que te contaba yo de mi papá y la aviación, o sea, esto que tú sientes, chuta, llegué tarde a esta cuestión, ya está todo inventado, está todo hecho, está todo resuelto, no hay nada que hacer aquí más que aprender y repetir lo que ya se sabe. Es como de haber sentido un gallo que llegaba a un negocio de zapatero en los años, en el siglo XVIII, digamos, y el gallo te hacía exactamente lo mismo que habían hecho todos los zapateros para atrás, y bueno, ya no vamos a inventar nada nuevo aquí, ¿no es cierto? Yo creo que esa sensación es completamente falsa en tecnologías de información y comunicaciones. Mi sensación es que esta es un área que todavía es naciente. Nos quedan toneladas de problemas abiertos por resolver que no hemos podido enfrentar. Internet le quedan cerros de problemas que no sabemos resolver hoy día de escala, de velocidad, de seguridad, ¿no es cierto? Eh, a nivel de comunicaciones, ¿para qué hablar, digamos, ¿no es cierto? Está todo este tema fotónico y ¿cómo se llama? Cuántico tanto en el área de computación como en el área de fibra óptica, que puede revolucionar y puede echar por tierra todo lo que sabemos y toda la tecnología que hemos hecho, va a tener que partir de nuevo, digamos, ¿no es cierto? Eh, está lleno de aplicaciones y de áreas abiertas por resolver, o sea, está lleno de problemas por resolver. No hay que, y de hecho, para la gente que le gusta la investigación, por ejemplo, yo creo que hoy día es un error tratar de, no sé, leer todo lo que hay en el área para descubrir qué me gustaría hacer a mí, ¿cachai? Porque cuando tú lees mucho, te quedas con la sensación de, pucha, pucha, que se le han ocurrido hartas cosas a la gente. claro. ¿Qué Ya, se me entonces ocurrió a empezáis mí? a, claro, y además no va a terminar nunca. Y vas a quedar con esa sensación de que llegaste tarde y que ya está todo hecho. Yo creo que hay que hacer lo contrario, hay que meterte en la tecnología, empezar a usarla y te vas a ir dando cuenta al tiro de cosas que faltan, de cosas que a ti te vendrían bien, ¿no es cierto? Cosas que a ti te gustaría que existieran, ¿ya? Eh, para darte ejemplos simples de cosas que uno, no sé, las fotos, ponte tú, y los videos, ¿no es cierto? O sea, hoy día las fotos y los videos familiares, todo lo que has registrado a lo largo de tu vida, ¿cómo organizamos eso? ¿Cómo buscamos eso? Está bien, lo tenemos en la nube, 5 nubes distintas, dependiendo de qué Es verdad. dispositivo usamos. ¿Y ahí cómo buscáis? ¿Cómo buscáis los videos de tu hijo cuando aprendió a gatear, cuando ya tiene 15 años? Y por lo tanto, la tecnología que usaste para filmarlo ya no existe. Eh, Claro. yo creo que En ahí el hay un área beta. gigante de desarrollo que no tenemos. O sea, ya no existe una buena herramienta. Por supuesto, ¿cómo se llama? Apple te va a decir que él lo tiene, ¿no es cierto? Pero es solo para cosas Apple. Va a haber Con Lighting, probablemente sí. alguien en Android que te va a decir, no, pero aquí usamos no sé qué cosa, pero ok, pero ¿cómo hago para unir todo esto y juntarlo y sin tener que pasar mi vida digitalizando o recodificando videos, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas tenemos que usar? Eso es una, o sea, está lleno de cosas así, o sea, de cosas donde la tecnología
como que resolvía ciertos problemas, pero nos creó un montón de otros problemas abiertos. Yo te diría hasta en medios de pago, en comercio electrónico, o sea, está lleno, lleno, lleno de cosas que hacer que, mira, hasta el problema clásico de la pyme que te dice, ok, ¿cómo hago una página web? ¿Cómo hago mi primera página web de forma fácil, simple para vender? ¿Cachai? ¿Dónde aprieto un botón para tener una página web? Y eso hoy día hay que empezar a explicarle cosas, va a tener que ponerle algún familiar informático que le ayude. Y eso debería ser un botón, ¿cachai? O sea, yo debería preguntarte tres cosas y tú deberías tener listo tu... Y claro, hay sitios que te venden eso y que más o menos funcionan, pero son todos... Y está lleno de cosas y te dicen, ya, entonces, ¿cuál es su DNS? ¿De qué me está hablando usted? ¿Cachai? Sí, O sea, todas nuestras soluciones están planteadas para que un informático entienda, y eso no puede ser. O sea, tú tenés que tener soluciones para la gente de a pie, digamos, y eso está lleno de pedazos que faltan en la estructura, está lleno de cosas por inventar. Mi sensación es que nuestra vida y nuestras redes sociales, no sé, en 20 años más no van a tener nada que ver con lo que hoy día tenemos. Y por lo tanto, mi mensaje de esperanza es que está lleno de cosas por hacer. ¿Eh? No no se se queden con la desanimen. sensación de que llegamos tarde. Oye, yo sé que he abusado de tu tiempo, pero no me puedo ir antes de preguntarte de algo, de partida. ¿Deberíamos revivir los encuentros Linux? ¿Sí o no? Eso es lo primero. Eh, Mira, la respuesta a esas cosas son muy simples. Si hay una comunidad con ganas de hacerlo, hay que hacerlo. En el fondo, Perfecto. yo no creo en la nostalgia por la nostalgia, ¿no? O sea, si uno quiere, porque uno podría rehacer una comunidad de BBS, no sé, y jugar a unir que los modems y las cosas que la gente ha guardado y tratar de que funcionen de nuevo. Si hay una comunidad de gente con ganas de hacerlo, hagámoslo. ¿Cachai? Entonces, es un tema de voluntad. ¿No? Si tenéis una comunidad, si hay gente y hay deseo y hay ganas, es siempre bueno hacerlo. Porque siempre al final hay motivación. Linux es como un proyecto permanente en curso que nunca logró lo que de verdad había pensado, que era así como destronar a Windows, que al final que casi como que macOS le fue mejor que lo que nosotros nunca pensamos. Sí. Pero, por otro lado, dominó el mundo. O sea, básicamente todos los dispositivos tipo IoT que existen en el planeta, más los teléfonos, Android, digamos, básicamente es Linux. ¿Eh? Lo que Los pasa es que, claro, no se servidores, nota, no se ve igual, no parece lo mismo, está bien. Pero al claro. final yo creo que Linus Torvalds efectivamente conquistó el mundo. No fue muy rápido, pero logró conquistar el mundo. Entonces, una pequeña mirada hacia atrás de eso y una vuelta a discutir de, ok, ¿qué hacemos con Linux hoy día? Y viste todo esto que está pasando con Red Hat y qué sé yo. O sea, yo creo que sigue siendo un tema a discutir, pero lo único importante en esto es asegurarte que tengas una comunidad, pero al final estas cosas viven de una comunidad. Y una Por comunidad significa supuesto. no solo gente que dice, clic, me interesa, sino que gente que de verdad le interesa y está dispuesto a trabajar por ello y está dispuesto a perder tiempo en ello, digamos. A invertir el tiempo. Te vamos a Sí. llamar para un nuevo encuentro Linux, entonces, para juntar a Está todos bien. los papitos aquí de la informática, porque yo creo que lo estamos perdiendo. Imagínate ahí con los más grandes chilenos, podríamos estar ahí todos juntos. Por último, Cierto, compartiendo. Pon una foto. cierto. Oye, y la última pregunta. La web 3.0 y la web 5.0. Tú que estás ahí tan metido con la web, ¿qué te parece esto? Porque a mi entender, antes, como tú lo decías, y esto era algo como universitario, nunca pensaste Ujú. que esto iba a ser como enfocado para las personas ni nada por el estilo, sino que específicamente como para los que están descubriendo algo, partió también como a través de ARPANET, como para resolver una situación que no necesariamente era una problemática humana. Esto de descentralizar, y sin sonar como un tiburón, como mente tiburón que te quiere vender algo, como una sociedad ilegal, pero yo siento que hay como una combinación de conceptos, porque entre la web 3.0, la web 5.0, las criptomonedas, el blockchain y todo lo demás, como que la gente se empieza a perder un poco. Ujú. ¿Qué es esto de la web 3.0 y la web 5.0? ¿Tienen Sí, sentido? mira, no estoy seguro, no estoy seguro. A ver, igual como blockchain y todas esas cosas. Yo creo que hay algo interesante y positivo en la descentralización, que partió un poco en esta idea de las redes peer-to-peer, ¿te acordáis que compartían archivos y bueno, se usaba mucho para bajar cosas piratas, pero en el fondo el concepto de
de serverless, ¿no es cierto? O sea, de tener comunicación sin servidores centralizados. Es un bonito concepto en sistemas distribuidos y es súper escalable, masivo, o sea, es muy bonito. Es un concepto muy poderoso, ¿ya? Entonces yo creo que tiene sentido explorarlo, ¿ya? No sé si es una web realmente o si es un blockchain, por ejemplo, ¿cachai? O sea, el problema de esta tecnología es que se las apropia gente que trata de armar un negocio y se transforma en puro humo, ¿cachai? O sea, hay Claro. mucho chamullo, digamos, detrás de las palabras clave. Yo creo que el blockchain como tecnología es muy interesante. Yo creo que alguna vez vamos a encontrar buenas aplicaciones. Yo creo que las criptomonedas, la idea de tener monedas digitales es fascinante y yo creo que alguna vez vamos a encontrar una buena forma de manejarlo. Capaz que Bitcoin en algún minuto se transforme en algo estándar, así como va. Pero por ahora todo esto es muy difuso. Son tecnologías y cosas donde yo considero que la gente común no debería meterse todavía. ¿Ya? En el fondo, todas estas cosas se parecen mucho a estas estafas piramidales Exacto. masivas, digamos, y por lo tanto, nunca hay que ir para donde va todo el mundo y nunca hay que ir hacia estas palabras claves que todos dicen que son importantes. Hay que tomarse estas cosas con mucha más calma, digamos, y hay que darles tiempo antes de, salvo que tú seas un desarrollador tecnológico que querí probar un concepto, ¿cachai? Pero para el Claro. tipo de a pie que es un usuario, no tiene ningún sentido. Es súper peligroso meterse en estos temas que todavía no entendemos bien. Claro. A mí me llama la atención el tema de la identidad, de la identidad descentralizada también, que no, porque Ajá, nosotros generalmente pasamos todo por Google, todo por Facebook, todo por Yahoo, por gente que de cierta manera ya sabe todo de nosotros y que tiene así ese es. control, que tiene ese control con nuestra identidad. Pero lo que más me llama la atención, más allá de la web 3.0, es como el concepto que hay detrás, porque me pasa mucho que pareciera ser que ningún sistema informático incluye al paciente, por ejemplo, la gobernanza de los datos. Ujú, Y por lo menos en Chile, estoy hablando en Chile, porque yo sé que en Europa no ujú, es así. Y eso me causa como miedo, ¿cachai? Sobre todo ujú. entendiendo de que qué importante sería poder llevar la evolución de un paciente con un problema cardíaco de un mes al otro, teniendo todos los datos centralizados, pero también yo teniendo acceso a eso para que si quiero cambiar de doctor o de establecimiento médico, no tenga que volver a hacer todos los Claro, exámenes de nuevo, pero ¿cachai? tenéis un trade-off súper difícil ahí, porque en el fondo, por una parte tú quisieras que esa información sea solo tuya y que terceros no tengan acceso, digamos, sin tu consentimiento, ¿no es cierto? O sea, tú querís manejarlo tú, ¿cachai? Claro, Pero por otro lado también es información tan importante que no sé, si se te olvida la clave o estás inconsciente porque tienen que intervenirte, alguien tiene que poder accesar esa información también, ¿cachai? Entonces, hoy día no tenemos una solución correcta a ese problema, ¿cachai? Porque el que terceros tengan acceso es necesario en ciertos casos de emergencia, claro. pero por otro lado tú no quieres que sea normalmente. ¿Y cómo determinas tú eso cuando además probablemente tú vayas a estar inconsciente en ese minuto, no tienes ninguna capacidad de tomar una decisión? Entonces, eh, y que así si, no sé, decidimos que esto va a ser un pendrive que vayan dando, teniendo tú y solo tú con tu dedo podéis verlo y qué sé yo, y qué pasa si perdiste el pendrive o se rompió o Te se echó a cortan el perder dedo. y perdiste qué, Sí. toda tu información para siempre y nunca más la vas a poder recuperar. Y si quieres sacarle backup, ok, ¿cómo maneja el acceso a esos backups? ¿Cachai? O sea, son problemas que no tienen solución hoy día en la práctica y mi impresión es que no hemos encontrado mejor solución que tener confianza en algunos sitios donde aceptamos que tengan información privada nuestra y creemos o tenemos fe. Me acordé de tu fe de encontrarse con un amigo en una esquina hace 40 años atrás. Bueno, esto es parecido. Nosotros sabemos que los tipos no son demasiado confiables, pero también por otro lado sabemos que probablemente no andan vendiendo toda tu información médica a todo el mundo porque si no se arriesgan las penas del infierno y perder a todos los clientes que ya tienen y toda la credibilidad que tienen. Entonces hay un trade-off difícil ahí de confianza y funcionalidad que yo sospecho que vamos a ir entregando de a poco. Yo creo que probablemente, no sé, en Chile yo creo que si entre el registro civil y el Ministerio de Salud
generaran un sistema de información donde tú pudieras manejar tu identidad y tu ficha médica digital, probablemente lo usaríamos, ¿cachai? Sabiendo que los pueden hackear, que alguien se los puede robar y puede ser, Claro. pero tendríamos como la suficiente confianza en un ente así para dejarlo. En cambio, dejarlo solo en tus manos y decirle a todos los ciudadanos de Chile, ok, aquí está tu información, pero si perdís la clave, sonaste y lo perdiste para siempre, yo creo que es medio criminal, De porque todas es lo que va a maneras. pasar. De todas maneras. Pero sí hay ciertas soluciones descentralizadas o semicentralizadas, descentralizadas, perdón, donde es bastante... A mí lo que más me interesa es que quede un registro, porque no importa que un Sí, tercero tenga acceso a tu información, pero si la quiere vender, que esté obligado, que de quede alguna huella. manera, que quede una huella, porque si no, no tenemos control. A mí, Exacto. una vez se me ocurrió meterme en la política y fui candidata constituyente y me llegaban todos estos mails vendiéndome base de datos de todos los chilenos, Claro. de la información de todos los chilenos, y yo ahí pude ver cuánto costaba la información de un chileno, que eran como, no sé, 57 pesos por chileno, una cosa así, y decía que cuánta información habrá ahí. O sea, me Sí, dieron ganas de po. comprarla solamente Sí, para para mirar. entender, para ver qué tanto saben de mí, o de ti, o de todo el mundo. Porque Así como es. que, claro, de repente la tecnología avanza tan rápido y no nos hacemos cargo de lo que conlleva la seguridad también. Oye, no te molesto más, ya. Yo sé que he abusado, pero estoy Está bien, salió largo. Y honrada y lograste que no me agradecida. cortaran la luz, en todo caso, eso no deja de ser. Sí, eso que en realidad tengo un generador afuera de tu casa Eso, claro. para que esto funcione. Oye, Está ¿algún bien. libro favorito, alguna serie para recomendar a la gente que nos escucha? Buenas preguntas. No me dijiste que me ibas a preguntar eso. A ver, libro. Tengo dos libros. Uno me gustó mucho que era. Es como el último libro que escribió Ian McEwan, se llama. Es que es como un autor más o menos famosillo inglés. Y que es una. ¿Cómo se llamaba el libro? Después te puedo mandar el nombre exacto, pero básicamente es un libro que imagina un universo paralelo, digamos, entre comillas, o sea, como una historia paralela, en donde Turing no se suicidó. ¿Ya? Entonces Turing no se suicida en Inglaterra y reconoce, creo que paga su condena, porque él tenía como esa opción de o castrarse químicamente o pagar la condena, no me acuerdo cómo y él decidió suicidarse. Entonces, en el Ajá, fondo, porque era gay, eso no era sí, aceptable po. en Inglaterra ese tiempo. Entonces, él decide hacer algo, no me acuerdo qué, pero cumple, digamos, y no se suicida. Y entonces eso hace que después, con el tiempo, entonces, se transforma en el gran líder de la inteligencia artificial en los años 80, mucho antes que lo que ocurrió nunca. Entonces, esto es una historia que pasa así como en los años 80, es como la guerra de las Malvinas, todo eso, pero hay un desarrollo de la inteligencia artificial y los robots impresionante e Inglaterra es líder en esa área gracias a que Turing existió, ¿cachai? Esa es como la teoría. Entonces, y es una historia de una familia que se enfrenta a un robot de estos humanos que vive en tu casa y se enamoran y en fin, todo este juego clásico de la inteligencia artificial, pero es muy bonita esta idea de que por una parte se sitúa en los años 80 en una realidad ficticia distinta y donde pasan un montón de cosas gracias a esto y es toda esta discusión filosófica profunda entre este robot de inteligencia artificial racional que entonces trata de entender por qué a veces hay que mentir, por ejemplo, y por qué a veces no, y cuándo está bueno, con esta discusión moral versus racional. Es muy bonito, es un libro a mí me gustó Machines mucho. Like Me se llama Eso, el, eso, eso. el libro. Las Lo Machine busqué ahí Center. rápidamente porque Buena, buena, lo buena. tengo que Ya, leer. ese. Y el otro que recomiendo mucho es más técnico, digamos, más técnico, más, ¿cómo se llama? Más académico, diría yo. Es para la gente que educa y que está pensando en el futuro de la educación eh, que se llama Robot Proof Education. Es como cómo hacer una educación a prueba de robots. Y que no es nuevo, tiene ya bastantes años, pero de alguna forma como que predice ChatGPT, si tú quieres. Y la discusión es cómo debiéramos enseñar a las nuevas generaciones pensando que ChatGPT existe, una cosa así, ¿no? Es como diciendo que las cosas automatizables y rascas se van a automatizar, el trabajo manual probablemente va a desaparecer eventualmente. Entonces, ¿cómo tenemos que entrenar y cómo tenemos que enseñar
a la generación del futuro, ¿no? Que es muy bonito, me gustó mucho. Está más pensado en las universidades, pero al final yo creo que lo que dice se puede aplicar a muchas cosas. Bacán. Ah, y series, series, Series. series, series. ¿Tienes tiempo para ver series? Ahora estoy teniendo mucho más. No tenía Ujú. casi nada de tiempo en mi vida pasada, pero estoy empezando a tratar de tener más tiempo. Tengo tiempo para estar 2 horas conversando contigo. En un podcast, sí, así que está Eso no funcionando. habría sido factible en mi vida anterior. Sí, series, sí, y películas. Sí, a ver, de series yo recomendaría, y tal vez verlas al hilo, dos miniseries documentales que me gustaron mucho. Uno es esta de Chernobyl, que es como se vivió, digamos, el episodio en Chernobyl, que es una miniserie como de 6, 7 capítulos. Y la otra miniserie que es igual, pero en Japón, que es sobre Fukushima, que es más reciente. Sí, Eh, y es fascinante ver ambas, ¿ah? Porque en el fondo es el mismo fenómeno, es el mismo desastre, enfrentado en una cultura soviética, comunista, jerárquica, qué sé yo, y la otra enfrentada en la cultura japonesa, que es súper jerárquica también, ¿ah? Pero es japonesa, ¿ah? Y es como, es fascinante, encuentro, ver ambas, digamos, y ver cómo tenía esta guerra entre el que sabe y el que inventa y el jefe que no cacha nada, pero tiene que aparentar que es jefe y el que está asustado de que, no sé, de que lo culpen de esto en vez de estar asustado de que va a explotar una central nuclear. claro. Se va a echar una ciudad entera. Sí, la empecé a ver el otro día, ya había visto la de Chernobyl, se llama Los Ya, Días, The sí. La, Days. la de Japón hay que tenerle paciencia porque sí, yo siento que si hay una cultura que es como nosotros a la menos uno, son los japoneses. ¿Eh? Es como exactamente lo inverso con un chileno. Ellos hacen exactamente lo contrario que lo que habríamos hecho nosotros en un desastre así. ¿Eh? Es impresionante. En particular esa obediencia al jefe total, o sea, que nadie piensa nada mientras el jefe no les dice algo. O sea, nadie, Claro, nadie dice, jefe, se me ocurrió esto, ¿cachai? Eh, me encanta. es muy increíble. Nosotros estarían todos corriendo y nadie le importaría lo que el jefe No dice, por veo. supuesto. Sí. Y todo en auto, sí, porque les da lo mismo, que van a estar Además, preocupados. no, pero también se me ocurre el ingeniero a cargo, digamos, el gallo, o sea, habría gente tratando de tomar decisiones y de tomar acciones, ¿cachai? Pero estarían totalmente improvisados y a su manera, y a lo mejor estas serían buenas ideas, ¿cachai? Quizás. Pero claro, pero sobre todo no estaríamos en un meeting con el jefe tratando de llegar a un acuerdo, ¿cachai? O sea, Estoy seguro mantenerse que ahí no. trabajando, sí. Como Sí, tenemos es que salvar a la terrible, gente, ¿a dónde? terrible. Oye, Bueno, hay gente que dice que después de ver esas dos series es una buena conclusión de por qué en Chile no tenemos que tener centrales nucleares. Esta, sí, esta es la igual cultura donde uno. no tiene que haber una central nuclear. Sí, ya En fin, saben, eso. véanla. Oye, te Ya, pues. agradezco. Qué bueno que tienes No, tiempo gracias a ti. libre, un invitado para lo que necesites. Si te puedo ayudar de alguna manera, yo feliz. Me No, faltaron seguro. muchas cosas que preguntarte, qué es Nick Labs, qué es lo que se viene, 1500 cosas, pero te agradezco mucho tu tiempo y tus ganas de compartir también tu tiempo libre y No, espero muchas que gracias a ti. Yo soy un gran admirador de lo que tú haces. ¿Ah? Te he visto pasar por montones de lados y encuentro fascinante además esto que te transformes como una especie de líder de lo que las mujeres pueden hacer en tecnología, que es algo que nos falta mucho, mucho bueno, en el mundo, pero en Chile en particular, digamos. Nosotros todavía nos cuesta mucho atraer mujeres a la carrera y yo creo que, o sea, el mensaje tuyo de que te gusten estas cosas y que a las mujeres también les puede ir bien en esto y que son un gran aporte al área es muy relevante. Así que muy, muy muchas contento de gracias. estar en tu programa. Hoy día no voy a poder dormir. Ahora voy a Eso, tener que... Me siento completamente honrada y feliz por escuchar esto. Así que nada, si la Universidad de Chile me necesita, yo feliz de apoyar porque cada vez que existan más mujeres vamos a tener también soluciones más diversas. Y eso es lo que ando buscando. ¿No? Esto no es una Así pelea de es. género ni nada por el estilo, sino que buscar que las soluciones estén hechas para todos. Y, Así que, y- y un mundo dominado por hombres, y supongo que pasa lo contrario, yo no me ha tocado la experiencia, pero en un mundo dominado por hombres hay un pedazo de la realidad que tú no ves. Por definición ya de los usuarios no lo ves, pero además hay formas de resolver los problemas, de actuar, de interactuar, que no los tienes, y eso es una pérdida nomás, pues nunca es una exacto. ganancia. Supongo que Ojalá los que mundos dominados por mujeres
no sé, en la enfermería, en parvularia, debe pasar un poco lo mismo también, de ser muy bienvenidos los hombres, digamos, pero en tecnología las echamos mucho de menos y, y son muy bienvenidas. ¿Ah? Es algo que, no sé si tú lo has sentido, Barbarita, pero el área necesita y busca mujeres. No es un área Hay, donde hay van a un, ser rechazadas o mal vistas o qué sí, sé yo, que está ahí. hay un trabajo importante y yo siento como que lástima que se pierda esta oportunidad cuando ahora andan buscando mujeres. Antes era complejo, o sea, como uno que sentía un rechazo al llegar a una Sí, pues, carrera era raro. que estaba dominada por hombres, porque el profe te decía que esta carrera no es para ti. Ahora, al Ujú. contrario, se anda buscando mujeres, somos como la monedita de oro, andan por todos lados, que ¿dónde Exacto. está? Y eso es bacán sentirlo, pero al mismo tiempo yo también reconozco que las mismas mujeres no están eligiendo las carreras de STEM. Y yo creo que es porque también por mucho tiempo se encargó la sociedad de decirnos que nosotros no éramos Eh, aptas para estas carreras. Y no Exacto. es así, la historia dice completamente lo contrario. Y por Yo creo que, eso, claro, son esos dos mensajes, que no son aptas y segundo, que no las van a tratar bien, ¿cachai? Porque claro, era un área donde era raro que una mujer entrara. Hoy día yo creo que ambas cosas son falsas, po, y eso es importante transmitirlo a las nuevas generaciones. sí, te advierto sí que yo sí me hubiese tomado la champaña. Yo, yo hubiese ido Mira que corriendo, necesitábamos mujeres, éramos puros hombres los que estábamos a los dos lados. yo hubiese ido, me lo hubiese tomado. Ya, querido. Nos habría llevado a nosotros, seguro. Obviamente hubiésemos hecho un carrete, lo hubiésemos pasado bacán. Te Eso, agradezco en ¿viste? el alma. Que estés muy Ya, pues, bien. un abrazo, Hablamos. Barbarita, que estés muy bien. Cuídate. Chao, Chao, chao. chao.